hay momentos del año que casi se viven como una cuenta atrás, días en los que uno mira el calendario pensando, ya está aquí. Pues cuando por fin llega la Semana Santa, muchos sentimos que empieza simplemente la mejor semana del año. Para algunos, esta es la semana del compromiso y de la tradición, del sonido de nuestros instrumentos, del peso de una historia que se hereda generación tras generación, mientras que para otros se trata de una emoción difícil de explicar, la de ver cómo la ciudad se transforma y se reconoce a sí misma en sus calles y en sus silencios. Tal vez ahí esté el verdadero sentido de estos días, en ese punto donde se encuentran quienes viven esta semana desde dentro y quienes la contemplan desde fuera, quienes la sienten como fe y quienes la sienten como cultura y memoria compartida. Lo curioso es que nadie la vive exactamente igual. Para cada uno, esta semana significa algo distinto. Fe, tradición, familia, amigos. Cada uno busca en esta semana conectar con personas, recuerdos y sensaciones que muchas veces son imposibles de explicar si no se viven en primera persona. Pero al final, de una manera u otra, todos sentimos que algo especial está a punto de suceder. Quizá por eso seguimos volviendo a estos días santos, buscando algo que nos conmueva, como hace más de 2000 años en Jerusalén, cuando la historia se detuvo. Silencio del Viernes Santo, noche de espera y un amanecer que enseñó que incluso después del dolor, siempre llega la luz. Continuamos con esta cuenta atrás para la semana más especial del año, pues como ya sabemos, nuestra Semana Santa no solo se siente, se vive y desde hoy también se conecta. Bienvenidos a Conexión Cofrade. Muy buenas a todos. Qué alegría volver a encontrarnos en este segundo programa de Conexión Cofrade. Comienza una cuenta atrás que nos mete de lleno en este ambiente previo a la Semana Santa. En el programa de hoy nos acercaremos hasta la Iglesia del Perpetuo Socorro, donde nos esperan para conocer desde dentro cómo se prepara el altar de Cuaresma de la Cofradía de la Institución de la Sagrada Eucaristía, descubriendo el trabajo y los detalles que hay detrás de este momento tan especial y así poder conocer también de cerca las imágenes del paso de la cena. Después continuaremos con la Ruta Cofrade, una de las iniciativas que nos ayudan a recorrer algunos de los puntos más destacados de nuestra Semana Santa, para sentir de cerca el ambiente que ya se respira estos días. En nuestra sección Oye Perdona entrevistaremos a Rafa Blanca, una cara conocida del mundo del teatro y televisivo que vive la Semana Santa como un cofrade más. También recordaremos el Vía Crucis celebrado el sábado 28 de febrero, organizado por la Junta Coordinadora, repasando así algunos de los momentos más significativos. En el Rincón de Olmo nos trasladaremos esta vez hasta San Miguel, para hablar sobre el Nazareno y su presencia dentro de nuestra tradición cofrade. Paso a paso nos descubre este programa algunos detalles y curiosidades del paso del descendimiento y también de la entrada de Jesús en Jerusalén, que muchas veces son detalles que nos pasan desapercibidos. Quisimos formar parte también del taller de mantillas, donde conocemos el cariño que hay detrás de una de las señas de identidad de nuestras cofradías y hermandades, las hermanas de mantilla. Por último, como siempre, llegará el momento de nuestra tertulia, donde hablaremos sobre los cultos que se celebran durante la Cuaresma y la Semana Santa, compartiendo reflexiones y puntos de vista para poner broche final al programa. Quedaros con nosotros, porque aquí no solo hablamos de Semana Santa, aquí conectamos emociones, recuerdos e historias en una misma sintonía cofrade. ¡Conectamos! Hay aspectos de la vida de nuestras cofradías que a veces son más desconocidos, como lo son los trabajos de los equipos de patrimonio y prehostía. Hoy nos acercamos a la parroquia del Perpetuo Socorro, donde nos esperan nuestros amigos de la Cofradía de la Institución de la Sagrada Eucaristía para enseñarnos el montaje de su altar de Cuaresma.
Acompañarnos. Buenas noches, Hola, ¿qué ¿qué tal? tal? ¿Qué tal estás? Bueno, oye, perdona que te haya cogido aquí en mitad del Fragantí. trabajo en Sí. Fragantí. Antes que nada, agradeceros a la cofradía y a la parroquia que nos deis esta oportunidad única de ver una cosa tan impresionante. Yo me quedo impactado nada más entrar, de ver las figuras del misterio de la cena, como puede ser el altar de Cuaresma de vuestra cofradía. María, y hablando de las imágenes que procesionan después, ¿qué nos puedes contar de este maravilloso misterio del Señor de la Cena de Navarrete-Haga? Pues hace unos años se inició el proyecto de cambiar, llevamos un paso a ruedas y comenzamos el nuevo proyecto de un paso nuevo. La imagen del Señor de la Cena, que llegó en 2014, fue el primer impulso para ese nuevo proyecto. Y a raíz de tener esa nueva imagen, decidimos que tenía que ir acorde el apostolado con esa figura del Cristo. Entonces, en 2017 vino el apostolado completo, que es el que actualmente tenemos y es con el que procesionamos el Jueves Santo. Sí, el apostolado y el misterio de la Y Santa Cena, todo el paso. que hay que Va todo en reconocer, consonancia y acorde a lo que sí, portamos. y que hay que reconocer, como te digo, y no es por nada, que es, Es impresionante. es un paso de los más Sí, impresionantes que hay en es Zaragoza. impresionante. Sí. Te lo tengo que La verdad reconocer, es es que maravilloso. las imágenes tienen un valor espectacular y la gente la verdad es que lo valora mucho. Para la cofradía, ¿qué supuso este salto de tener un misterio como Pues este la tan verdad impresionante? es que la gente lo aceptó muy bien porque el cambio desde luego fue muy significativo y entonces al final cuando ves el resultado y ves pues eso, la elegancia, cómo son y, y el valor que tienen, pues la gente la verdad es que lo aceptó. Y la gente de la calle también. Yo te lo puedo decir. Eso es muy, también muy a valorar y la gente pues, siempre te dice, ¿no?, que es un paso espectacular. No, y ya imagino que para la cofradía fue un salto a nivel interno, porque yo creo que además la devoción que tiene el Señor de la Cena en la propia cofradía es grande, ¿no? Hemos tenido, como sabes, nosotros también tenemos otro paso titular, Sí, el que es amor fraterno. Sí, sí. Entonces, son cotitulares, ¿verdad? Sí, Las dos entonces imágenes. estamos un poco, pues bueno, tenemos a los dos, pero es verdad que ahora el paso de la cena, del Señor de la Cena, pues al final es el que nos hace únicos el Jueves Santo. Y bueno, y es lo que nos gusta mostrar, ¿no?, que al final es el mostrar a la ciudad también, hacer una catequesis y una muestra de nuestra fe en la calle. En la calle. El altar de Cuaresma, ¿desde cuándo se monta? Porque yo recuerdo cuando se bendijo el paso, sí, es verdad. Cuando hicimos la bendición aquí hizo, en el altar, se mostró a todos los apóstoles, porque se hizo una exposición de cada uno de manera individual, entonces se mostró todo. Y desde la pandemia, desde el 2022, como no pudimos procesionar tampoco, pues bueno, también fue una forma de que la gente también pudiera ver las imágenes, aunque no se pudiera salir a la calle, entonces decidieron montar este altar de esta manera para que se vieran todas las imágenes. Y ahora es verdad que desde hace 2 años lo que han hecho es tener 2 alturas para que se vean mucho mejor todavía. Tienen su disposición, van haciendo alguna pequeña modificación, pero bueno, tienen su modificación, el Señor está en el centro bendiciendo la mesa y los apóstoles alrededor, pero esas 2 alturas para que tenga esa visión, ¿no?, de cómo que están realmente pues, cenando, claro, y se ve así, ¿no? Porque es que las imágenes, es que como se pueden apreciar, es que son como si tuvieras... Sí, no, son reales, tamaño, o sea, es como tamaño tamaño real, natural, totalmente. y entonces, sí. pues bueno, están, pues eso, es la disposición que tenemos ahora. Y bueno, es una forma también de mostrar a la gente, porque el Jueves Santo al final el paso es impresionante, pero es muy alto. Sí.
Entonces es un poco a veces complicado poder observar y valorar todo lo que tienen. Entonces, pues bueno, es una manera también de que teniéndolo aquí desde antes de Cuaresma, pues que la gente también se pueda acercar y lo pueda ver y lo pueda visualizar desde cerca. Ese doble valor, Claro. el de reconocer la importancia que tiene a nivel cultural, a nivel imaginero, Sí. y la importancia, como has dicho antes, catequética, Sí, sí. que tiene también para Sí, aquí. Y hablando de eso, ¿notáis también esa relación a la hora de tener el altar de Cuaresma con la parroquia, Sí, no sí. solo con los cofrades? Nosotros estamos Hay- muy vinculados a la parroquia, Sí. es nuestra sede desde hace muchos años y tenemos las puertas abiertas en ese sentido, es una parroquia muy abierta. Ujú. Y teniendo aquí el apostolado, pues también pues se aprovecha para hacer pues con los niños de comunión, vienen, lo conocen, niños o sea, en la cofradía, pues nosotros también a nuestros propios hermanos, con los nuevos, y luego pues los niños también, entonces es una forma también de mostrar y hacer una catequesis, pues bueno, con el apostolado, porque al final el misterio de la Eucaristía, pues bueno, tiene bastante relevancia, ¿no? Es Entonces un es una misterio forma. central en lo que Entonces, vivimos después. como tiene de la Semana Santa. esa relevancia, pues bueno, pues al final es una forma de mostrarlo. Es decir, que no solo para el cofrade, sino que para las La personas que parroquia pueden y entrar en la parroquia, para la gente que vienen viene a la y vienen parroquia, a que son rezarle. asiduos, luego los viernes cuando hacemos las oraciones con Sí. cada apóstol hay muchísima gente que viene y se queda a la oración. Porque cada viernes El tercer viernes de cada mes Sí. tenemos una oración con un apóstol. con un apóstol. El Señor de la Sí. Cena con su apóstol. Y se habla un poquito de ese apóstol y es un momento de recogimiento también, de parar, de frenar la vida de Hasta que toda estamos la dura metidos. semana Sí. y tienes un momento de recogimiento y bueno. Y aquí Es como cosa. ¿Y ha llegado a ver, o habéis observado si en algún momento hay algún tipo de alguna donación o de que entre alguna persona y antes de Nosotros es orar verdad que el hay Señor de la alguna Cena sí que flor? tiene su propio altar y sí que está expuesto todo el año. El apostolado no, pues que bueno, debido a las dimensiones y al final es una parroquia que tiene mucha vida, pues no está expuesto todo el año. Pero sí que el Señor de la Cena sí que es verdad que mucha gente cuando entra y nos hemos encontrado pues esos flores. Eso es lo que decía. Sí, O sea, ahí sí, está, sí, hay sí. esa Y ves mucha gente que cercanía. entra, o hemos tenido que venir alguna mañana, por ejemplo, Sí. por lo que sea, y hay gente que se sienta un ratito también para rezar al Señor de la Cena. Pues es para daros la enhorabuena esta labor que hacéis, como te he dicho, Muchas en gracias. las dos partes, tanto la cultural como la catequética, porque tener un misterio de esta importancia, con este valor económico también, Sí, sí, cuidado, expuesto sí, en Zaragoza durante toda la Cuaresma, sí, sí. pues es de Es agradecerlo. una forma también de mostrar Sí. pues el patrimonio que tenemos también otros atributos, pero bueno, al final montar esto este montaje en Cuaresma, pues bueno, pues hace que sea rico tanto para la cofradía como para la parroquia y toda la gente que quiera venir a verlo, rezar un ratito, tienen su espacio para poder hacerlo durante estos días. Pues María, te agradezco otra vez muchísimo ti. estas explicaciones, he aprendido un montón, ti. te lo agradezco de verdad. Y ahora, si me permites, me acompañas y voy a ver un poco a los Sí, chicos sí. de Priostía Sí, sí, y les puedes si me dar dejáis les puedo puedes dar cotillear un poco también a ver cómo es ese montaje estos son los de ese altar. estos chicos son los que al final pues bueno realizan los altares, el altar de Cuaresma, pero bueno, los altares de la cofradía, si desde la parroquia nos piden pues otro pues para la Virgen de la Inmaculada o cualquier cosita, pues son los que echan mano. Por eso te digo de la Sí. relación también con la parroquia, Con la pues que parroquia. estamos muy unidos. Pues muchísimas gracias de ti, corazón, a María, ti, a ti. y me voy con los chicos de Priostía un Me rato parece bien. a cotear un Me poquito parece bien. el me parece montaje. bien. María, Muchas muchas gracias. gracias. Hasta luego. Gracias. Estamos ahora con Adrián Moya, responsable de patrimonio de la Cofradía de la Eucaristía. Hola Adrián, buenas noches. Muy buenas noches. Bueno, antes de nada, gracias, como le he dicho antes a María, por dejarnos presenciar el montaje del altar de Cuaresma. A vosotros por venir. Altar de Cuaresma que me ha dicho que lo estáis montando desde el año 2022. Sí, eso es. ¿Cómo ha evolucionado desde la primera vez que lo hicisteis hasta ahora? Pues la verdad es que ha sufrido muchos cambios desde el 2022 que se montaba directamente en el suelo a como lo tenemos ahora. Pues bueno, al final ha ido evolucionando, se nos han ido ocurriendo nuevas ideas, desde pues tenerlo a ras de suelo, hacer una primera altura. El año pasado ya que empezamos a ilusionarnos más, también nos dieron permiso para poder ganar en altura e hicimos esta segunda altura que le da ese aspecto piramidal que le da mucha imponencia.
Y el equipo, claro, para montar todo esto, este altar también, me han comentado, todo lo que es toda la estructura, ¿la habéis hecho vosotros también o la tuviste que encargar vosotros? Porque claro, aquí hay una estructura de hierro, de madera, eso es, importante para soportar. es toda una estructura de hierro que son como, al final es como un puzzle. Y pues bueno, al final yo con algo de mis estudios toqué algo de soldadura, con tema de, pues aprendiendo por internet, ahora es maravilloso eso, Sí. teniendo amigos también, que tenemos algún amigo que se dedica a la soldadura, o incluso también algún amigo que se dedica o que está dentro de Prihostias en alguna hermandad de Jerez de la Frontera. Sí. Entonces él nos dio muchos consejos, nos dijo cómo hacerlo, y pues bueno, ese primer año, esa primera estructura empezamos con él, nos iba ayudando, y ya sí, el año pasado sí que nos lanzamos nosotros solo a hacer la segunda parte. Incluso luego, como ya metimos muchísimo más peso aquí, pues hicimos refuerzos en la estructura de abajo. Al final es toda una cosa de aprendizaje nuestro, error, aprender, error, aprender. Sí, pero vamos, que lo habéis hecho el propio equipo. Eso es, sí. Nosotros nos fuimos a por los hierros, los cortamos a base de radial y los soldamos con un grupo de electrodo que compramos, y con eso funcionamos. Lleva muchísimo trabajo, hay que reconocerlo, ¿eh? Sí. Claro, para tantísimo trabajo como lleva, tanto esto imagino que como otras cuestiones del patrimonio de la cofradía, ¿cuántos estáis pues en el equipo de Priostía? ¿Cuántos hermanos estáis? Sobre unos 14 o por ahí más o menos. No siempre estamos todos, pues por ejemplo en el montaje de hoy estaremos unos 10 o por ahí, pero bueno, al final esto es muy largo, cada uno tenemos nuestras vidas, lógicamente, trabajos, y pues no siempre podemos estar todos. Para otros trabajos más pequeños pues igual estamos 4 o 5, pero siempre en estos montajes que ya nos ilusionan mucho más de cara a Semana Santa, pues estamos ya, siempre rondamos la docena de personas. Sí. Y la colocación de las figuras, el eje central siempre es el Señor, creando ese diálogo siempre con San Juan y San Pedro, porque al final nuestro misterio de la cena es un poco especial. No viene a representar un misterio de la cena al uso, sino que es el momento de la institución de la Eucaristía, es decir, el momento en el que el Señor entrega el cáliz ya a San Pedro. Es decir, que la posición de cada figura está muy pensada por el propio equipo para crear ese efecto de diálogos visuales entre todas ellas. Ya partiendo de los diálogos que tenemos en el paso, al final también José Antonio Navarro Arteaga hizo un sistema muy bueno en el que las cinturas de las propias imágenes giran entre sí. Entonces podemos jugar mucho más con los diálogos de las imágenes. Por ejemplo, sobre todo donde vemos más diálogos es en la parte esta de la izquierda, en la que, por ejemplo, pues vemos, ahora por ejemplo, tenemos a Simón que está dándole de comer al perro. ¿Por qué? Porque sería lo que viene a representar al pueblo. Es decir, cuando nosotros nos despistamos, pues luego tenemos a otro apóstol que le está avisando, como diciendo, céntrate en lo importante, y le está señalando la escena del Señor. Luego, pues otras escenas, pues avisando de que se está yendo Judas. Es crear esos diálogos para de una manera pues crear como una composición narrativa o una historia. Me parece absolutamente maravilloso. Y aparte evidentemente, de este montaje del altar de Cuaresma, ¿también hay algún otro tipo de montajes o ayuda de parroquia en la cofradía a lo largo del año? Nuestra cofradía está viva durante todo el año. Al final nosotros siempre tenemos, el tercer viernes de cada mes, tenemos una oración con cada uno de los apóstoles. Es el mejor momento para verlos desde lo más bajo, verlo de cara a cara, y creamos una especie de composiciones con el Señor, con diferentes iconografías de cada imagen, y luego pues bueno, también pues los altares para el Señor de la Cena en el Corpus, o el propio altar del Cristo del Amor Fraterno que lo bajamos del Triduo del Amor Fraterno, ¿no? Eso es. Que será ahora en el mes de marzo, eso es. Próximamente, ¿no? Pues Adrián, agradecerte que nos hayáis abierto las puertas para poder observar el montaje de un misterio extraordinario como el que estamos viendo en este altar. Y bueno, desearos mucha suerte para esta Cuaresma, para esta Semana Santa. Muchas gracias. Y lo dicho. Y muchísimas gracias a todo el equipo de Priostia por aguantarnos. A vosotros. Gracias.
Y aprovechando que estamos viendo esta imagen, hoy vamos a hablar en la sección Paso a Paso del maravilloso paso de la entrada de Jesús en Jerusalén. Vamos a ver. A primera vista, como en todos los pasos en la Semana Santa en Zaragoza y en general, es muy fácil de identificar qué misterio es o qué paso es la entrada de Jesús en Jerusalén. Vale. Pero más allá de este mensaje principal, tenemos un conjunto de imágenes que nos ambientan y nos ponen en la situación de ese momento previo o de inicios de la pasión de Cristo. Un paso que además tiene la suerte de que siempre, salvo pequeñas excepciones, sale a la calle bajo un sol radiante. Eso, el color, el ambiente en general que se respira en la calle, estos primeros rayos de sol primaverales, que es un día de júbilo, hace que todos le tengamos un cariño especial. Sobre todo cuando con la marcha de la entrada sale a la calle cada domingo de Ramos. Pues bien, vamos a ver un poquito más a fondo esta escena que nos transporta a Jerusalén aquel día y que fue creada por los hermanos Alvareda en 1940. Como muchos ya sabéis, sustituyó al destruido en el incendio de 1935, que era obra de Palau. En el centro, Cristo sobre la burra o borrica. Lo de borriquita lo dejamos para el sur. Cristo es la figura principal y se observa perfectamente desde cualquier perspectiva. Pero alrededor vamos a ver los diferentes personajes en este paso que le acompañan. Empezamos por los discípulos, ¿sí? Y es que tenemos 3 discípulos en el paso y mucha gente no identifica. Incluso yo he tenido que preguntar para asegurarme si eran las personas o los personajes o las figuras que yo creía, ¿vale? Y para corroborar que realmente fueran San Pedro, Santiago el Mayor y en la parte trasera San Juan. Además de estas imágenes, tenemos una que a mí me encanta especialmente, y es este señor que estamos viendo del pueblo hebreo. Tanto las vestimentas, los rasgos, la expresión, no sé, me parece una figura que tiene un gran carácter y, no sé, me encanta. Delante tenemos a un niño corriendo hacia Cristo. Este sí que es verdad que a veces desde abajo, como público, desde el suelo, a veces las flores lo ocultan un poquito, pero os animo a buscarlo este Domingo de Ramos. Por otra parte, tenemos 2 mujeres arrodilladas delante, de las cuales una de ellas porta un tapiz que fue regalado por las mujeres de la cofradía en su aniversario. Por último, una mujer más, en la parte lateral del paso, que sostiene a un niño pequeño en brazos, aupándolo para que pueda ver a Cristo. Por resumir un poco lo que a priori parece una escena habitual, vamos, que vemos, obviamente, este paso está prácticamente en todas las Semanas Santas de todas las ciudades y de muchísimos pueblos, pero que aquí en concreto en Zaragoza pues está cargado de detalles que entre las palmas que portan las propias figuras del paso, los rayos de sol, como decía, que iluminan la mañana del Domingo de Ramos, el color, pues hace que sea un paso realmente bonito y muy vistoso en la calle. Una de las veces más emotivas, podríamos decir, o que he podido estar a corta distancia con este paso, fue cuando en 2021 el paso estuvo en la iglesia del Sagrado Corazón. Todos sabemos ya que en aquel año no hubo procesiones, entonces el paso estuvo expuesto en la iglesia del Sagrado Corazón, dando lugar, claro, a unas fotos pues, irrepetibles. Espero este Domingo de Ramos que al verlo pasar podáis fijaros en algunos de estos detalles que, aunque superficiales y sin entrar en profundidad sobre el paso y sobre todo mucho menos de manera artística, de lo cual desconozco completamente, pero que ayuden a comprender un poquito mejor quién es quién en toda esta gente que hay alrededor de Cristo en su entrada triunfal. Nos ponemos en marcha y abrimos camino por nuestra ruta cofrade, un recorrido para descubrir cómo empieza a latir la Semana Santa en nuestras calles. Desde el año 2010, la Junta Coordinadora de Cofradías y el Ayuntamiento de Zaragoza organizan las rutas cofrades,
unas rutas gracias a las cuales podemos conocer más de cerca imágenes y entresijos de nuestra Semana Santa y de las iglesias de donde salen. Hoy nos encontramos en la Basílica de Santa Engracia, donde hemos quedado con algunos responsables de la misma para que nos expliquen interioridades y entresijos de este tipo de rutas. ¡Vamos! ¿Qué tal, José Antonio? ¿Qué tal estamos? Muy bien, todo genial. Muy bien. Pues aquí vengo ahora de que estamos con la ruta Cofrade aquí en la Basílica de Santa Engracia y bueno, pues eso. Muy bien. Oye, José Antonio, eres miembro de la Comisión de Cultura de la Junta Coordinadora, que es la que se encarga de organizar estas rutas cofrades. Eso es. Cuéntanos un poco de ellas, cómo surgen y cómo han evolucionado. Vale, pues a ver, básicamente se originó en el 2010, ¿vale? De mano de la Junta de Juan Murillo, de la Junta Coordinadora, en la que era vocal en aquel entonces Carlos Pardos. ¿Qué se vio en ese momento? Pues que, bueno, pues que existían una serie de iglesias por el centro, todas bastante juntas, que tenían imágenes al culto y que podían enseñarnos un poco de su historia. Así pues nace en el 2010, como te he dicho, de la mano de las iglesias de San Felipe, de San Cayetano, de Santo Tomás de Aquino y de San Pablo. Esas 4 iglesias es verdad que están todas muy en el centro y se veía que a lo largo del tiempo había muchas dificultades, sobre todo el sábado de pregón, ¿vale? Porque es una actividad que nace para hacer los 4 sábados de Cuaresma, ¿vale? Al principio. Entonces se visitaban las 4 iglesias y con el paso del tiempo se veía principalmente que había mucha afluencia y que los tiempos se iban bastante, ¿vale? Porque contemos que al final en San Felipe tenemos 3 cofradías, en San Cayetano tenemos otras 3, incluso 4, si se habla un poco de la entrada, aunque no tenga ahí las imágenes, y en Santiago al final tenemos una cofradía, pero tenemos muchas imágenes de las que explicar. Entonces, claro, eso en el tiempo, y después en San Pablo tenemos 2 también, con las esclavas y el silencio. Sí. Eso al final hacía que la explicación fuese muy densa. Con el paso del tiempo y con la ayuda del ayuntamiento se decide dividir esas iglesias y añadir unas poquitas más y ampliar una segunda ruta. Y hacer entonces 2 rutas que son las que hay ahora. Eso es, actualmente tenemos 2. La primera, que empieza en San Felipe, sigue San Cayetano, Santo Tomás de Aquino y San Juan de los Panetes, que fue una de las que se metió que se incorporó en la última ronda. Y la segunda ya nace en San Pablo, que es verdad que es una iglesia un poco más compleja por tema de visitas guiadas y demás, entonces ayuda bastante a que poder acceder al hacerlo a primera hora. Después vamos a Santiago, Santa Engracia y terminamos en San Miguel de los Navarros. Imagino que el crecimiento a las 2 rutas o el aumento de las 2 rutas es por la gran asistencia y el impacto positivo que tuvo este proyecto en Zaragoza. Eso es, básicamente se vio que había más iglesias que querían participar, pero después la afluencia era algo que incitó al ayuntamiento a aceptar ese aumento de una segunda ruta. Entonces, lo que sí que tenemos, los datos son claros y básicos. Se llena todos los días. Todos los días. Es verdad que había algunas cofradías que lo metían como una de las actividades culturales, de tal manera que sí que se llenaba mucho un grupo solamente con una cofradía, pero poco a poco se han ido llenando de gente, pues bueno, individual, ¿vale? Que quieren conocerla, pues eso, que al final se hace una pequeña... Hay que ver también la fuerza que tiene esta ruta, porque no se hace una publicidad súper fuerte, ni por parte de coordinadoras, ni por parte del ayuntamiento. Es una ruta que se sabe que está, que se sabe que sale y que sabe que se llena. O sea, no hace falta hacer una publicidad para que esta actividad se llene. Es verdad que son grupos de unas 30 personas, 35, no es un grupo muy grande. Al final estamos entrando en templos y hay que tener un poco de respeto y no se puede gritar. Entonces, pues bueno, pues el que haya sido una ruta o una visita o un acto cultural tan demandado ha generado esta posibilidad de crecimiento y de dar a conocer muchas más iglesias del entorno del casco histórico de Zaragoza. Bueno, pues si quieres, entramos dentro y... Eso es, vamos a ver un poquito de esta iglesia, ¿vale? Bueno, esta basílica, y después seguimos con el grupo hacia San Miguel. Sí, porque el grupo ahora está dentro de la basílica. Vale, entonces vamos a dejar a la guía. No vamos a molestar a la guía ni a nadie. Eso es, pues vamos allá a ver qué nos ha preparado el Calvario. Vale, te acompaño. Bueno, nos encontramos en la iglesia de San Miguel de los Navarros con
Rosa María Anguita, que es guía de las rutas cofrades de Zaragoza. Hola, Sí. Rosa, ¿qué tal? Buenos días, pues aquí estamos haciendo la ruta cofrade, las rutas cofrades. Las rutas cofrades. Sí. ¿Desde cuándo eres guía de estas rutas? Bueno, yo soy guía de Zaragoza desde el año 96 Ujú. y luego guía de las rutas pues desde que empezaron en el año 2011. Empezó una compañera también y ahora ya la tenemos pues trabajando por ahí por Sevilla. Entonces entre las dos hacíamos la ruta cofrade porque entonces solo se hacía una ruta cofrade, la que nos llevaba al corazón de la Semana Santa, a la Real Capilla de Santa Sí, Isabel de la zona más Portugal, centro. la zona centro, Ujú. eso es. Y luego, bueno, pues evolucionando hasta la ruta cofrade que tenemos actualmente. Sí, Entonces, por eso, ¿cómo ha sido la evolución de estas rutas cofrades? Que empezó con una y ahora tenemos dos en tenemos Zaragoza, dos ¿no? en Zaragoza. Pues la verdad es que cada vez más gente, cada vez intentando incorporar más iglesias en la medida de lo posible, lo que nos da de sí pues el tiempo que hay que dedicarles, que suelen ser visitas de 2 horas y media, una cosa así. Entonces hay que pensar pues eso, que vamos siempre llenos, vamos siempre con 45, 50 personas. Lo cual es un éxito Lo cual es desde un el éxito, principio, además. evidentemente. Sí. Pero claro, pues hay que pensar que vas con gente de muy variadas edades, entonces nos tenemos que mover pues por lo que nos da de sí lo que son los entornos cercanos. El público que suele venir a la ruta cofrade es variado, Muy variado. son más bien cofrades o todo lo contrario, Hay- puede ser gente o es una Hay amalgama. una amalgama de todo tipo, hasta gente que viene de fuera, que a lo mejor pues, se ha enterado en la oficina de turismo, bueno, igual que ofertamos otras visitas, Claro. se oferta la ruta cofrade, e incluso gente pues, que viene de Andalucía, de estos lugares digamos tan potentes Sí. desde el punto de vista de la Semana Santa, pues bueno, que te piden incluso, por favor, oye, no tengo entrada, no he podido cogerla, ¿te importa que después vaya a la oficina de turismo, me cobras tú y vaya a la oficina de turismo Sí. para la siguiente, este tipo de cosas, ¿sabes? Que realmente pues, te llama la atención porque dices, Sí. bueno, somos una Semana Santa ya puesta en el mapa por algo de interés turístico internacional y eso realmente se va notando cada vez más. Ya digo, cofrades nuestros, cofrades de las diferentes cofradías, gente que simplemente la hace, pero que ya se preocupa, la hace y la repite, o sea, la repite año tras año. Entonces, que incluso coge la entrada desde, te lo dice, o sea, y a mí me encuentran a lo mejor en San Valero haciendo las visitas al ayuntamiento de las puertas abiertas y ya me preguntan, oye Rosa, ¿cuándo empieza? Sí. Entonces, desde el momento en el que empieza a venderse lo que son los tickets, prácticamente las tenemos ya todas reservadas o todas ya cogidas. Es complicado, Entonces, te lo puedo decir, que por gente que me lo comenta, ¿Sí? es a veces muy difícil. Además, Bueno. para terminar, ¿te ha ayudado a ti el hecho de que seas también cofrade de Zaragoza a la hora de poder preparar este tipo de trabajo y este tipo de ruta de como guía para poder explicar? Imagino que esperamos. Sí, hombre, es que duda cabe que tu forma de explicar está más preparada, digamos, ¿no? más concienciada, intentando no solamente transmitir conocimientos artísticos, históricos, fechas, datos, sino que también el sentimiento. A la gente se le llega por el sentimiento. Tú puedes dar un catálogo de fechas. Nosotros además nos movemos en fechas muy reducidas, vamos entre el siglo XVIII y siglo XIX. A veces nos vamos al siglo XV con el Ecce-Homo de San Felipe, pero nos movemos en ese periodo de tiempo. Entonces, si tú le vas a la gente solamente hablando de fechas, no comunicas, no transmites. Claro, si tú le hablas porque se te nota, aunque quieras ser muy ortodoxa, muy rigurosa, histórica y artísticamente hablando, se te nota que los colores van saliendo. Hay que trabajar. Muchísimas gracias por todo. Pues a vosotros, Encantado. Y nada, seguimos en ello. Bueno, y nos veremos en las rutas cofrades de Zaragoza. ¿Sí? Venga, Rosa, Muchas gracias. Hasta luego. Hoy tenemos con nosotros a Rafa Blanca. Buenas. ¿Qué tal? Rafa, ¿me permites que te tutee? Por supuesto. Vale. Decir que Rafa Blanca es licenciado en Arte Dramático por la Real Escuela Superior de Arte Dramático de Madrid. También se licencia en la Escuela Internacional de Comedia del Arte de Venecia. Su experiencia profesional se fundamenta con la compañía de teatro El Gato Negro, además de trabajar en compañías como Teatro del Temple, Teatro Español, Teatro del Astillero, Bolras, Fundación Jacinto Guerrero y el Centro Dramático de Aragón. Actualmente forma parte del elenco de la compañía El Joglars con el espectáculo El Retablo de las Maravillas.
que ha habido hasta hace unos días en el Teatro Principal. Ha realizado numerosos cortometrajes y desde hace años participa en programas de ficción y humor en Telecinco, como La que se avecina, Ella es tu padre, en Televisión Española, en Centro Médico, en Cuéntame, en Aragón Televisión, en Oregón Televisión, por el cual te conocemos muchos, esa es la realidad. De casa. Y compagina su trabajo como actor con el de profesor, impartiendo diferentes cursos de comedia en diversos países europeos. Como director teatral, para acabar, ha dirigido espectáculos de éxito como 10 maneras de cargarte tu relación de pareja, Increíble pero cierto y ¿Qué narices pintó aquí? Vamos a dar un salto. Tu historia, cofrade, la remontamos a tu pueblo Torredonjimeno, Jaén. Correcto. Muchas gracias por esta presentación. Sí, bueno, muchos años trabajando y efectivamente por Oregón jugamos en casa, ¿no? Sí. Aunque es verdad que mucha gente me relaciona con Aragón y con Zaragoza especialmente, que es de donde yo me siento. Pero toda mi familia y todo mi origen, de donde somos todos y donde seguimos teniendo la familia y donde tenemos toda la raíz, es en Jaén, en Torredonjimeno. Y de ahí viene mi raíz más profunda. Mis fuentes, cuando voy a beberlas, desde la Semana Santa, están en Torredonjimeno, en Jaén, gracias sobre todo a mis abuelos y a mi tío en Dalecio, a mi tío Esio. Mis abuelos tenían el encargo pues, de llevar el paso de San Juan el día del Viernes Santo, delante del Santo Entierro, y ahí ya mismamente me aficioné a esos pasos. Ahí te entró en vena. Me entró en vena, pero siendo muy, muy niño, apenas justo previo a la Semana Santa, o sea, previo a la comunión incluso, a la primera comunión que hice allí, de hecho, cerca, en la Virgen de la Cabeza, en Andújar, y donde me bautizaron también. O sea, mis abuelos y mi tío y mi tía siempre han estado muy cerca de la Semana Santa. Desde San Juan, más adelante ya entré en nuestro Padre Jesús Nazareno, de Torredonjimeno, siendo portador andero, como decimos nosotros, porque íbamos andas. Incluso la Virgen de la Veracruz. En la noche del Viernes Santo, ¿no? Nosotros es la madrugada del Viernes Santo. Nosotros la madrugada propia del Viernes Santo. Y he visto a mi tío llevar a costal a la Virgen de la Veracruz. Y no sé, siempre desde muy, 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 muy pequeño he tenido los pasos de Semana Santa delante mío. Delante mío de tocarlos casi con el aliento, que es con lo que muchas veces tocamos nosotros los pasos, ¿no? Con nuestra respiración y nuestro anhelo. Y al fallecer tu tío, según me comentaste... Exacto. ¿Dices algún cambio? Sí, cuando fallece mi tío, poco antes de fallecer me dice, joder, ese año no iba a salir en Semana Santa, llevando su paso, y dice, ahora lo suyo sería que a mí me gustaría ir a Zaragoza a ver los tambores vuestros y que me gustaría tanto, y digo, bueno, pues el año que viene nos quedamos en Zaragoza. Yo no salgo con Jesús Nazareno y vemos los tambores en Zaragoza, que te va a gustar una cofradía que desde mi colegio, de la que yo soy literalmente fan desde siempre. Las jesuitas. Exacto. Y pues al final mi tío fallece y yo continué con esa promesa y dije, bueno, pues tú vas a ver este año los tambores porque vas a salir conmigo. Y llevo su medalla adentro, entonces sale conmigo desde ese día, acompañando a nuestra Virgen de las Lágrimas y a nuestro descendimiento. Creo que sin ese componente emocional muy pocos de nosotros saldríamos, porque todos tenemos una historia detrás y dentro. En este caso, mi tío está viendo y sintiendo nuestros tambores, nuestros sonidos y sobre todo con la Virgen de las Lágrimas detrás esta vez. Y ahora también eres cofrade de la Prohermandad de los Trinitarios. Sí, estoy me hice el año pasado y estoy a expensas de la imposición de medallas porque realmente... ¿Pronto te toca? Sí, es que es de mi barrio. Desde como vinimos aquí toda la familia a Zaragoza, siendo yo muy pequeño, ya mi hermano nacería aquí, en Zaragoza, él sí que es zaragozano de pro, pero vinimos al barrio de las Delicias, Parque de Roma incluso. Y tenemos al lado la iglesia de San Valero, donde de repente vemos que está floreciendo desde siempre un fervor y ahora florece una prohermandad. Bueno, pues de seguirla estos años dije, bueno, ¿por qué no también pertenecer a esta prohermandad para poder hacer barrio? Y además que me pilla cerca, es que me hace mucha ilusión. Pues bueno, oye, sí, yo como siempre digo, hay que ser cofrade
de donde sea. Sí, y además yo soy de esas personas que creo que puedes pertenecer a diferentes cofradías y hermandades, porque tú tienes muchas devociones, tienes muchas emociones, conoces a mucha gente en un sitio o en otro. Esto no son equipos de fútbol a los que deberte en cuerpo y alma. O sea, tenemos el corazón tan grande como el que nos dio Dios. O sea, nos dio Jesús un corazón enorme para poder abarcar muchas cosas. Entonces yo creo que mientras vayamos siempre de buenas a todos los sitios, debemos ejercer como tal. O sea, el abanico es muy amplio donde poder ayudar, donde poder saludar. Ahí está, ayudar. No escoger, sino ayudar. Exacto. Correcto. Has sido pregonero de la Semana Santa de Fuentes de Ebro. Sí, además me hizo la experiencia esa. Bueno, es que realmente no la conocía, pero tengo amigos en Fuentes de Ebro a partir del mundo del cine también y del mundo de los toros incluso, que me dijeron, mira, este año la Dolorosa somos los encargados de preparar el pregón. Y pues nos gustaría que, como tenemos que elegir el pregonero, que pudiera ser tú. Y dije, adelante, vamos. Pero sí, o sea, antes de que terminara la frase yo le dije que sí, sin importarme el día, sin importarme la motivación, da igual. O sea, alguien me pide que les eche una mano y dije, pero sin duda. Y luego encontré una Semana Santa muy cercana a lo que podría ser mi pueblo, en Jaén. Quiero decir, las Semanas Santas que se hacen con el amor en la calle, o sea, realmente son la propia Semana Santa de las propias gentes del pueblo. O sea, lo que tienen que hacer es simplemente hacer lo que hizo su padre, y ese lo que hizo su padre, y ese lo que hizo su padre, y por lo tanto lo seguimos manteniendo todos los años. ¿En las grandes ciudades existe? Sí, pero se diluye también. Pero más individualizado. Y se diluye probablemente con el mundo del turismo, incluso. Sí. Los propios pueblos como Fuentes de Ebro y tantos otros que hay aquí en Aragón tienen mucha verdad esas procesiones. Tengo una anécdota con esto que siempre digo, y es que tengo un gran amigo que es de Aragüés del Puerto y me manda sus fotografías del Viernes Santo y el encuentro que hacen con la Virgen y el Cristo, y están 4 portando y 4 portando. Dice, y no tenemos más. Y digo, no necesitáis más. No, digo, esa procesión es tan potente como la procesión de la Macarena o nuestro Santo Entierro. Es tan potente porque la verdad está ahí, existe ahí, y en Fuentes de Ebro hay mucha verdad. Y bueno, me hicieron también hermano honorario de la Virgen de la Dolorosa de Fuentes de Ebro, que también llevo pues en lo profundo del alma. Pues con esto nos das una anécdota, ¿eh? Oye, perdona, porque en el anterior programa que estuvo Carlos Palomero, él fue allí a pastoral. Sí. Había unas diferencias en Fuentes entre las cofradías y él intentó, y consiguieron, porque quisieron los de Fuentes, aunar la Semana Santa, tirar hacia adelante entre todos juntos. Claro. En vez de separarse más, porque hubo una separación de una cofradía en 2 o algo así. No sé cuánto. Eso, junto con luego ser tu pregonero, nos das nuestra primera anécdota al Oye, perdona. Sí, que mira, en estos 2 programas se está uniendo Fuentes de Ebro. Sí. Estamos ahora con otro de los grandes pasos que procesionan por las calles de Zaragoza cada año. En este caso, el paso del descendimiento de la cruz. Creado por José Alegre a mitad del siglo XIX, está basado en la obra que vemos de Rubens, y las similitudes son más que evidentes, probablemente a raíz de un grabado que poseía la Hermandad de la Sangre de Cristo de esta obra. Pero centrándonos en el paso en sí, en el año 2008 tuve la oportunidad de verlo muy a fondo, cuando tras ser restauradas las imágenes me llamó la Junta de Gobierno de la cofradía de ese momento cuando se iban a volver a colocar en el paso. Ese día, además de poder ver y fotografiar con detenimiento cada imagen, comprendí bien la escena que a priori, lógicamente también parece obvia. Pues Cristo es descendido de la cruz, pero sobre todo para saber quién era cada personaje y el diálogo visual que hay en el conjunto. Diré, aprovechando de mis experiencias con este paso, que otro día especial fue cuando en 2012 por la lluvia tuvo que resguardarse en la Catedral del Aseo la noche del Jueves Santo y realizar un traslado la mañana del viernes, sin tambores. No recuerdo bien la hora, no recuerdo si eran las 9 de la mañana o algo así. Las primeras luces del día, prácticamente. O sea, con los hermanos con hábito entero, haciendo 2 grandes filas a sus lados. Son unas poquitas fotos que les tengo un gran cariño. Pero es que esa procesión
fue inolvidable aunque fuera un mero traslado. Pero volviendo al paso puramente, y que es lo que nos concierne ahora, y por llevar un orden, vamos a empezar por la parte superior, donde tenemos a José de Arimatea descendiendo el cuerpo, junto a un personaje, por muchos sitios, se indica que es hombre. En la parte central, como es evidente, tenemos a Cristo muerto descendiendo de la cruz. Y en la parte inferior tenemos a Nicodemo y tenemos también a San Juan, que recibe el cuerpo de Cristo. Tenemos también a María Magdalena, desolada. Y por último, realmente esto sí que es un dato curioso, es la verdadera u original Virgen de las Lágrimas, de la cual toma el nombre tanto la cofradía como posteriormente, cuando se realizó el paso de palio, fue la advocación que se le puso a esa Virgen. Es un paso en conjunto impresionante y que gracias a la poquita altura del actual adorno floral se puede ver perfectamente. Quizás el Jueves Santo durante la procesión es más difícil, pero por suerte se puede ver muy bien en el interior de San Cayetano el Jueves y Viernes Santo. Diré que la Virgen en concreto me parece espectacular, esa mirada, incluso los estofados que posee, no sé, es una imagen que transmite muchísimo, pero igual que el Cristo, está claro. Para mí, vamos, reitero que no soy un experto en arte, sino únicamente observo, y por suerte muchas veces lo puedo hacer muy de cerca de los diferentes pasos o de las imágenes, ya sea por circunstancias o si no, a través de un teleobjetivo. Y es un paso compuesto genial. Se puede ver casi desde cualquier lado y sin que se entorpezcan unas figuras a otras. Así que ya sabéis, el próximo Jueves Santo espero que podáis verlo con detenimiento, tal vez por la calle Dormer, donde la proximidad de las fachadas y la estrechez hace entrar y crear una atmósfera y un ambiente que te hace llegar a estar como una cierta simbiosis con el paso. Bueno, oye, perdona, como decimos, ahora quiero que me digas tu punto de vista, porque has presentado 2 veces el concurso de exaltación de Zaragoza. Sí, que es una gozada. Dime lo bueno y lo que cambiarías. Ajá, sobre el propio concurso de exaltación. Sí. Si te quieres mojar, ¿eh? No, yo me mojo en todo. O sea, de hecho, me voy a mojar por dentro. La pregunta es, ¿cuál es el baremo? Por un lado, vamos a dividirlo en dos. Por un lado, tu experiencia, que por lo que me has dicho es positiva. Sí, es ¿vale? positiva. Tu experiencia por un lado, y por otro lado, visto desde dentro, ¿qué podrías mejorar? Pues yo qué sé, de agilizarlo, de retransmitirlo por televisión, o sea... A mí me gusta mucho que suceda. O sea, el hecho en sí mismo de que exista un concurso y una exaltación, y si me mojo de verdad, me gusta mucho más la exaltación que el propio concurso, y eso que pertenezco a una cofradía concursera, sí, podríamos decir. Pero el hecho de que la gente trabaje para mostrar algo en ese sitio me parece maravilloso, porque crea grupos humanos, crea dinámicas dentro de las propias cofradías que al final lo que quieres es pues que te escuchen o que vean lo que tú has trabajado. O sea, yo siendo actor no puedo negar que la gente quiera mostrar un trabajo realizado anteriormente. Va dentro de mí, incluso de mi profesión. Presentar el concurso, voy separando un poco, como nos tocó con el descendimiento organizarlo, pues añadimos ciertas situaciones con Pablo García, que por ejemplo pudieran entrar a agilizar a partir de los grandes telones. Esa idea de presentador que fue agilizando también para que no estuviéramos tantas horas. Una de las cosas que me llevó de esos días fue que yo pude presentar la infantil con mi hija, que es una cosa que todavía la gente recuerda. Me acuerdo. Sí, con Jimena, y es algo que la gente todavía recuerda. Entonces, yo creo que hicimos un grupo de voluntarios dentro de la cofradía que hoy día otras cofradías también están realizando, o sea, los grupos de voluntarios, que todos suman, que todos vamos a una. Entonces, si existe esa humanidad y esa hermandad propia entre todos y todas, a mí, adelante. Lo que no me gusta realmente, y creo que no le gusta a nadie, es que existan verdaderas rencillas.
en los resultados, en que luego mira lo que ha sucedido. O sea, realmente eso me duele. Me duele como hermano cofrade de Zaragoza. Que gracias a Dios cada vez es menos. Intuyo que es menos. Si cada vez es cuando menos, nos sí. hablan los veteranos... Yo te lo puedo asegurar que me toca de veterano, he estado muchísimos años en concurso. Debía haber movidas... Sí, pero aún así... De irte enfadado. O sea, sí, de enfadado. Ya no vamos a decir más, que también había alguna cosa más por ahí. Pero de coger y decir, me voy enfadado y qué tal... No, hoy en día, luego al final se están tomando todos una copa juntos. Sí, yo he participado de esas copas también. O sea, yo que sigo, final, claro. Yo en las copas no toco ya, pero en el concurso, pero hace muchos años, pero de las copas sigo participando. Lo que me parece es que las propias cuadrillas, las propias personas que trabajan sobre el propio concurso, es fantástico y creo que debería quedarse ahí, pero quedarse ahí en todos los sentidos, incluso en los propios trabajos dentro de las propias hermandades y cofradías. O sea, que separemos lo que es el concurso de lo que es el trabajo de las bandas, de las propias hermandades y cofradías. O sea, ¿por qué por estar en concurso tú vas a tener que trabajar también sobre la propia banda o sobre el propio concepto de lo que es tu hermandad? O sea, separemos todas las cosas como son. O sea, bueno, pues muy bien. O sea, unos son de concurso, otros son banda, otros son cetros. O sea, nadie tendría que interferir en eso, creo yo. O sea, creo que tiro más. Lo que más me molestaría es más me molesta es que los propios concursos puedan interceder en el trabajo diario de lo que son los trabajos de banda, de las propias cofradías. Sí. El descendimiento, vamos a centrarnos ahora ya que has hablado, nos hemos metido, vamos a hablar del descendimiento, si te parece. Ha sufrido un boom, sobre todo en la parte de instrumentos, que también en lo demás, pero ¿a qué crees que es debido? Y si la facilidad del sitio de ensayos, es una percepción mía, la facilidad del sitio de ensayos puede ser que haya marcado esa tendencia. Solemos decir, hemos escuchado muchas veces a muchas personas decir que pertenecer a una cofradía que esté ligada a un colegio ayuda mucho a tener cantera. Pero ya no solo eso, o sea, yo creo que eso ya se quedó un poco atrás. O sea, es verdad que encontramos cofradías, hermandades que van buscando tener un colegio cerca para poder nutrirse de gente joven, efectivamente. Pero nuestra cofradía, el hecho de que al final pues esté muy presente en los resultados de concurso, efectivamente, que la forma de tocar las marchas, cómo las tocamos, cómo desfilamos también, entiendo que puede llamar la atención a las propias cofradías. Y ahí reside el yo acuso, Creo que no deberíamos apuntarnos en las cofradías y hermandades solamente por cómo se toca o por el número de gente que hay tocando, sino por conocer esa cofradía y sobre todo también por la veneración que le podamos tener y la admiración que podamos tener a los titulares de esa propia cofradía. Bueno, porque pues, nos liga, ¿no? Perdona, yo te voy a te voy a contradecir, o sea, no opino lo mismo que tú. Sí, correcto. Y yo siempre he dicho, y esto hablándolo con conciliarios de mi cofradía, etcétera, déjalos que entren por el tambor y luego nos los llevamos a nuestro terreno, vamos a decir, por decir nuestro terreno, que sientan una devoción por los pasos, que sientan, oye, es que resulta que ahora llevo el farol de al lado de la cruz inmemorial, pero es que está mi abuelo ahí. Porque esa es una de las peculiaridades que tenemos en Zaragoza, las cruces inmemoriales, que no son muy habituales en el resto de España. No. Es muy nuestro. Y se tiene poco en valor. Yo siempre he dicho, pero vamos, déjalos que entren por el tambor, porque sí que es verdad que cuanto más jóvenes son, lo fácil es por el tambor, aunque sea por tradición. Sí. Pues fíjate lo que te voy a decir. Yo creo que las personas cuando entran en las hermandades y cofradías deberían estar por lo menos 1 o 2 años sin tocar en banda, conociendo lo que es la propia idiosincrasia del lugar donde han entrado, ayudar, conocer desde abajo, conocerlo todo, y una vez que están ahí, que decidan si quieren entrar a tocar o si quieren ser camareras o si quieren ayudar en intendencia, que elijan entonces, porque si no al final acabamos convirtiendo lo que es una cofradía o una hermandad puede acabar convirtiéndose en simplemente un lugar de música, que es verdad que rezamos a través de nuestros instrumentos, y sé que tú eres un gran instrumentista dentro de nuestra Semana Santa, pero creo que no es todo ni es el principio, debería ser uno de los fines. Pero fíjate hasta qué punto yo llegaría sería tan radical. Entra, no vas a tocar, porque no es necesario, porque ya hay gente tocando.
y cuando pase el tiempo decide si quieres lo que estar. haces. Porque a lo mejor dice, bueno, pues entonces no me apunto, pues a lo mejor no es tu sitio. Yo soy de las personas que piensan, porque una vez salí en el Torredonjimeno, con San Juan, de niño, en ese origen que te estaba hablando, fui el único nazareno de la procesión, el único, penitente, vestido de verde, de raso, con un cíngulo granate, como vestía San Juan, ya no hay. Yo fui el último y el único de ese día. Y la gente se reía de mí y me insultaba. Era mediados de los años 80, los duros 80, ¿verdad? Vas solo, no sé qué. Yo dije, pues sí, pues no, aquí estoy. Y me daba igual. Me daba igual porque dije, cuando pierda todo, si algún día pierde toda la verdad de lo que estamos haciendo, si algún día nadie quiere tocar, si algún día nadie quiere sacar los pasos, si algún día nadie quiere formar parte de una cofradía porque se pierden de moda, por lo que sea, yo sé que estaremos muchos al pie de nuestros Cristos y nuestras vírgenes los días importantes de la Semana Santa. Y esa es la realidad y esa es la verdad. Y entonces a partir de ahí a lo mejor volvemos a tocar, volvemos a. Y por eso creo. Entonces, entiendo perfectamente lo que dices, pero te muestro mi punto de vista. Y con esto me viene a bien a la penúltima pregunta ya que te iba a hacer. ¿Te preocupa que a veces se vive más como un espectáculo que como un camino espiritual de la Semana Santa? En mi pueblo hubo en el pueblo de mi padre, precisamente, que está a 6 kilómetros, que es Torre del Campo, pueblo entre otros del gran Juanito Valderrama. En este pueblo le preguntaron al párroco que por qué no quería salir esos días. Llegó nuevo y le dijeron que por qué no salía detrás de los pasos, que tenía que estar. Joder, tiene usted que ir detrás, y más del Santo Entierro y tal. Le dijo que él no quería participar del carnaval de la iglesia. Eso es una expresión durísima. Mucho. O sea, cualquiera que se la digas, y a las personas que amamos estos días, que los convertimos en todo un año, pero nos resulta un golpetazo directo a la mandíbula cuando escuchamos esto, pero es más profunda de lo que parece. Y ahí viene también el tema de la verdad. El hombre dijo, yo no voy a decir, o sea, no es que no quiera salir, sino que no quiero participar de esto. Buscando esa verdad. Cuando ya nadie vaya al teatro, seguiremos contando historias a los niños y haciendo teatro en nuestra casa. Cuando prohíban los toros, habrá una persona que se vaya a mitad de la noche, debajo de la luna, a sacar su arte. Cuando nadie quiera estar, creo que siempre habrá algo. Entonces este hombre dijo, bueno, para mí no es ningún carnaval, sino es una muestra maravillosa, fantástica, popular, de fe en la calle, al 99,9%. Y soy de las personas que creo que deberían seguir ayudando, financiando, abriendo espacios, lugares, o sea, que siga creciendo, porque cuanto más siga creciendo, no sé, soy un amante de las tradiciones y esta es la máxima tradición que tenemos en nuestro país. Así que... Y la última pregunta. Si tuvieras a Jesucristo a tu lado, ¿qué le preguntarías sobre la Semana Santa? Si tuviera... de hecho, yo tengo a Jesucristo muchas veces al lado. Realmente. Y muchas veces lo tengo al lado cuando pasa delante mío, en un paso. Y lo que siempre le pregunto es, ¿qué podemos hacer para bajarte de ahí? Vale. Eso es lo que le pregunto siempre a Jesús cuando lo tengo al lado, que lo tengo... ojalá lo pudiéramos tener más tiempo, pero cuando pasa delante mío, Jesús, ¿qué podemos hacer para evitarte esto? Otra vez. Muy bien. ¿Qué no te he preguntado? Venga. Para acabar, ¿qué no te he preguntado? ¿Qué te gustaría o qué no te gustaría? O sea, ¿qué te preguntasen? ¿Sobre Semana Santa? Sí, sí. ¿O sobre cualquier cosa? Pues por mi trabajo me preguntan muchísimas cosas, efectivamente. Y algunas veces me han preguntado, o me gusta hablar sobre la relación que podría existir entre la teatralidad, que es mi profesión, y el espectáculo y el mundo de la Semana Santa. Es parecido a lo que tú has preguntado antes. Creo que está el rito, y me gusta mucho hablar sobre el rito. Sin rito no existe, no perviven las tradiciones. Por lo tanto, a mí me gustaría que no perdiéramos la ritualidad. Por prisas, por lluvias, etcétera, por lo que sea. No estoy diciendo de salir a la calle en lluvia, así que no se malentienda, sino el propio rito en sí mismo. O sea, nos juntamos un grupo de personas una vez al año para
hacer lo que hicieron nuestros antepasados. Y eso me gusta mucho, eso es la ritualidad teatral. Eso... Pues muchas gracias, Rafa, por decirnos tus experiencias, tus sentimientos, y ha sido un placer tenerte aquí con nosotros. El placer es mío y os deseo que el programa vaya funcionando como hemos visto que ha pasado en este programa anterior. Así que gracias. Recordamos ahora uno de los actos que nos ha dejado esta Cuaresma, el Viacrucis organizado por la Junta Coordinadora. Revivimos cómo se desarrolló este momento. El pasado sábado 28 de febrero, a las 8:30 de la tarde, se celebró el Viacrucis organizado por la Junta Coordinadora de Cofradías de la Semana Santa de Zaragoza y que este año se realizó por cuarta vez. Acto conjunto de oración, hermanamiento y fe. La Junta Coordinadora de Cofradías organiza este Viacrucis acompañado por las hermandades, cofradías y congregaciones que reúne a buena parte de los cofrades zaragozanos. Este año, el Viacrucis presentó una novedad importante, como lo fue cambiar de ubicación y trasladarse al entorno de la Plaza del Aseo, uno de los enclaves más emblemáticos y bellos de la ciudad y de gran significación para los cofrades zaragozanos. El punto de inicio y finalización fue el Palacio Arzobispal. A la salida y en su interior se encendieron velas para todos los asistentes. El itinerario discurrió por algunas de las calles con más historia del centro de Zaragoza: Plaza del Aseo, Calle Cisne, Cuéllar, Dormer, Pavostría, Arco del Leán, Plaza de San Bruno y Sepulcro, finalizando el mismo de nuevo en el Palacio Arzobispal. A lo largo de dicho recorrido se congregaron numerosas personas, mayoritariamente cofrades, sobre todo en la primera parte del recorrido hasta el Arco del Leán, lugar en el que se produjeron las imágenes más íntimas del Viacrucis. Durante el recorrido se rezaron las 14 estaciones de penitencia y convirtieron el casco histórico en un espacio de oración y recogimiento, pero también en una oportunidad para acercar a todos los zaragozanos y visitantes a nuestra tradición de la Semana Santa, desde una perspectiva más íntima, pausada y recogida. Inspirado por la entrega de esta luz que nos abre el horizonte de esperanza. El Evangelio de este domingo nos habla de eso, de la resurrección de Jesús del Anubio, el que quiere que levantemos la cabeza para pasar que la muerte de Cristo es redentora y que nos llena siempre de esperanza y de luz de Cristo. Pues estamos en San Miguel de los Navarros, estábamos hace 15 días en el Portillo y nos hemos venido de una punta de la muralla antigua de la ciudad a la otra punta. Estamos aquí ya casi en el Huerva y hacemos un recorrido casi como el que hizo la hermandad que nos va a ocupar hoy, la Esclavitud de Jesús Nazareno, que tiene sede aquí en San Miguel desde 1943. Pero es que en el año 40, 41, 42 y 43 salió desde el Portillo, donde estuvimos hace 15 días. Aquí tiene su sede, como decimos, la Esclavitud de Jesús Nazareno, que es una de las imágenes con más devoción en la Semana Santa de Zaragoza. Y ya que estamos en el exterior, podemos señalar que cuando viene el Nazareno se instalará en una capilla que prácticamente ha desaparecido, que es la capilla de los Salazar, que estaba colindante a la torre, estaba como embutida en unas casas y en una restauración del siglo XX se derribó la capilla, se retranqueó, digamos, hacia el interior y el Nazareno se trasladó en 1973, si no recuerdo mal, hasta el sitio donde lo tenemos ahora. Dentro nos espera María Galán, que es restauradora y docente, y nos va a explicar cómo fue la restauración del Nazareno en el año 2003. Tuvo la suerte de tener entre sus manos a Jesús Nazareno y nos va a contar pues, cómo fue la restauración y vamos a charlar con ella sobre eso. Así que si me acompañáis vamos a conocer esta restauración.
Hola María, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien. Pues nada, un placer de tenerte aquí y de que nos expliques un poquito la restauración del Nazareno. María Galán es docente y restauradora y tuvo la suerte, el privilegio, Sí. ¿no?, de que restaurara el Nazareno en el año 2003. Sí. Y bueno, pues luego nos contará o hablaremos un poquito de esa restauración. Antes de nada voy a empezar a explicar un poquito la historia de esta imagen. Antes de nada, bueno, quería comentar un poco dos cosas llamativas, ¿no?, que son interesantes. La primera es que mucha gente desconoce que esta imagen realmente no es un Cristo cautivo ante Pilato, ante Anás, ante Caifás, o sea, no es un momento de la pasión realmente. Es un Cristo cautivo en el siglo XVII. En el siglo XVII, pues el sultán de Marruecos, Moulay Ismail, coge una estatua de Jesús que había en Marruecos, ¿no?, y la ultraja. Y entonces un trinitario que era una orden religiosa que se dedicaba a la redención de cautivos, rescató esa imagen bueno, a través de un peso milagroso, ¿no? Pesan la imagen, pesa mucho menos de lo que debería pesar por ser madera, y la trae a España rescatada. Por eso además viste el escapulario, que tenemos el escapulario trinitario. Ya digo que era una orden que se dedicaba a rescatar prisioneros o cautivos, ¿no? Entonces es interesante saber esto porque mucha gente cree que es una imagen que representa un momento de la pasión. De hecho, en el proyecto de reforma del Santo Entierro de principios del siglo XX hubo alguna propuesta incluso de suprimirla, ¿no?, de la procesión. Luego también es llamativa la advocación. Lo conocemos en Zaragoza como Jesús Nazareno, pero en cualquier sitio de España Jesús Nazareno es un Cristo con la cruz a cuestas. Es algo muy llamativo también a tener en cuenta. Y es que en Zaragoza no había una cofradía del Nazareno, la hubo en el siglo XVII en el convento de San Agustín, que no estaba muy lejos, y desapareció en unos 40, 50 años, y por eso había como un vacío que llenó esta imagen que hoy tiene tantísima devoción, que además la vemos hoy aquí en el altar de cultos, magnífico, que han montado la esclavitud, me parece que está mejor que nunca, con esta túnica además antigua, el fondo del retablo de la esclavitud de Nuestra Señora de Zaragoza la Vieja, o sea que está inmejorable. Sí. La esclavitud se funda en 1759 en el convento de Trinitarios descalzos, que estaba enfrente del Museo Pablo Serrano, más o menos. Allí está, hasta los sitios, y en los sitios, como el convento sufre mucho, la esclavitud empieza un vaivén, digamos, por distintos conventos e iglesias de Zaragoza. Al final, en 1814, vuelven los trinitarios y entonces la esclavitud separa sus caminos de los trinitarios, y por eso se encargará en 1825 el otro nazareno, el de Tomás Llobet. En 1825 la esclavitud encarga, también lo restauró María, luego nos contará, se encarga en 1825 otra. ¿Por qué? Pues porque los trinitarios se han establecido en la iglesia de San Juan el Viejo, que ya está derribada, y se quedan con el Nazareno original, y la esclavitud que estaba ya en San Cayetano se encarga para su altar el de Llobet. En 1835 llega la desamortización, se cierra el convento de Trinitarios y la esclavitud pide que le den el Nazareno original. Entonces ponen en San Cayetano, en el altar original, en el altar donde están las 7 palabras, la cofradía de las 7 palabras, lo ponen allí, y el otro se queda reservado para los mayordomos, ¿no? Entonces me parecía también interesante comentar la historia del Nazareno de Llobet, que bueno, es bastante desconocida. Y estamos ante esta imagen, ¿no?, que bueno, los hermanos Alvareda la fecharon a finales del siglo XVI. Ahora nos hablará María de sus impresiones, que es la persona que mejor la conoce la imagen, ¿no?, materialmente. Y bueno, pues María nos va a contar un poquito cómo fue la restauración, nos va a decir cómo fue. María, pues cuéntanos un poco cómo llegas a restaurar esta imagen de tanta devoción. Pues yo pertenecía a la parroquia, vivía aquí muy cerquita, porque mis padres viven aquí al lado. Entré en contacto con Jesús Arduña, que era el entonces párroco de aquí, una persona espectacular, y en un momento determinado vine a restaurar un retablo, mientras mis compañeras, que vine con una empresa de Huesca y una compañera, mis compañeras estaban haciendo el altar mayor, el de Damián Forment. Y bueno, fuimos un grupo de restauradoras que nos trataron fenomenal en la iglesia. Jesús nos adoraba, y en un momento determinado yo me marché, estaba en Barcelona, volví, y cuando volví estaba pendiente de trabajar, me dijo: ven aquí, que vamos a restaurar tú y yo en la iglesia. La verdad es que le encantaba el patrimonio, ayudó muchísimo a renovar la iglesia y a restaurar todo. Empezamos con las imágenes que están
por aquí colgadas y restauramos también... Los que están en la nave central, sí, ¿no? Y sí, que además son de Juan Fita, que fue esclavo de la esclavitud. ¿Quién le iba a decir que acabaría aquí el Nazareno? Precisamente aquí yo tenía mi taller, me ponían aquí unas maderas y tal, y me quedaba aquí detrás. Y en un momento determinado, pues había también, pues la cofradía estaba, la verdad es que muy ligada a la parroquia y tal, y dijeron, oye, pues vamos a restaurar el Nazareno. Claro, el Nazareno era arriesgado. Era arriesgado porque es una imagen que tiene mucha devoción y a ver, según cómo quedara, podía tener muchas críticas, ¿vale? Yo creo que finalmente cuando la gente vio, porque fue una restauración bastante rápida para que no estuviera mucho tiempo fuera de su lugar original, que es aquí en un lateral, y yo creo que cuando la gente lo vio, pues quedaron contentos. Yo creo que sí, fue la mejor noticia, ¿no? Que pase desapercibida la restauración, sí, ¿no? Sí, no, yo creo que... Posterior al caso reciente de la Macarena que hemos comentado antes y bueno, pues sería... Pero lo que tú dices, yo cuando he visto en documentos que la fechaban a finales del 16, yo creo que no. Para mí es una imagen barroca clarísima y yo diría que 17 o 18, ¿vale? Pero en ningún momento pensaría que es una imagen renacentista. Vale. ¿Y qué patologías te encontraste en la imagen? ¿Cómo estaba el Pues Nazareno? A ver, lo que sobre todo tenía era unos barnices muy amarilleados. Y en un momento determinado, a ver, los hermanos Alvareda tenían el taller aquí al lado, por lo tanto pertenecían también a la parroquia y yo creo que hicieron algún tipo de intervención. Lo comentábamos antes que lo que hicieron fue... recrecerla un poco. Recrecerla. 10 centímetros me parece. Exactamente. Y entonces sí que llevaba unos repintes anteriores. Y lo que hice fue cuando la limpié ir retirando todos esos repintes, ¿vale? Y luego pues fruto de la devoción que tiene la gente y como está muy al alcance, tocan el pie. Y el pie, pues sobre todo este pie, el pie derecho está muy desgastado y como forma parte ya al final de la historia de la imagen, sí que se dejó como estaba. O sea, la policromía en algunas zonas se ha perdido y no se reintegró. Se dejó la madera vista y así se quedó. Pues esos son los criterios actuales de restauración, ¿no? Que la gente sepa, ¿no? Como Sí, decía Goya, que el tiempo también pinta y hay que respetarlo. Claro, forma parte de la historia, de su historia, es lo que hay. Y seguramente en ese momento, cuando la recrecieron, pusieron una especie de tela rígida que pintaron, que está por debajo del hábito que veis. Porque claro, esta es una imagen para ser vestida, esta imagen por dentro, o sea, solo tiene talladas las zonas que veis, o sea, tiene tallada la cabeza, el cuello, las manos, pero solo hasta aquí, el resto es una estructura de madera pintada y la parte del cuerpo está sin tallar y luego los pies, pero solo la parte pues eso, del pie, el resto no. Y los brazos se articulan y entonces eso permite poder desvestirla y vestirla. Y luego lo que también tenía era, ella lleva una peluca original de pelo natural y una corona de plata, pero sí que estuvimos viendo que esa corona era posterior. Y pues lo que sí que habían hecho es que como la corona tiene unas espinas importantes, le habían hecho algunas marcas en la frente. Entonces estaba la policromía un poquito desgastada. Y luego lo curioso que tiene es que ves que tiene unas gotitas de sangre que van cayendo, esas gotas son de cera. Entonces le pusieron la cera para que simulara mucho mejor ese relieve de la sangre y la cera está policromada con el rojo y es un poco lo que veis. Pero vamos, el estado de conservación era bastante bueno. Para ser una imagen procesional, ¿no? Que ha sufrido tanto. Sí, pero vamos, está en buen estado. Sí, muy interesante lo que ha dicho María, es una escultura que se llama de candelero, ¿no? Imágenes procesionales. Creo que cuando salió del convento de trinitarios en el siglo XVIII la llevaban 4 trinitarios, o sea que tenía que ser muy ligera y luego además da mucho más realismo. La peluca, ¿no? Los ojos de cristal, ¿son de cristal los ojos? Yo creo que sí. Sí, entonces da mucho más realismo la túnica, ¿no? Que se puede mover, el cordón, ¿no? Que se balancea. Sí, eso es muy interesante. Y luego la madera, ¿te acuerdas si era Yo pino? creo que era una madera de pino. Vale. Entonces, lo interesante, ¿no? Pues descartar un poco esa teoría de que todavía se ve publicada a veces en programas, de que es del siglo XVI.
Probablemente sea una imagen de cuando se funda la esclavitud, a mediados del siglo XVIII. Yo tengo la hipótesis de que pueda ser de José Ramírez de Arellano. Es una hipótesis personal, no tengo ningún documento. Es verdad que hay un José Ramírez entre los primeros esclavos, ¿no? Había muchos artistas, hemos hablado antes de Fita, Francisco Vallo, el cuñado de Goya era. Entonces yo creo que se debe hacer para entonces. Además, en mi opinión tiene cierto parecido con esculturas de José Ramírez de Arellano, como los apóstoles que hay en la nave de San Felipe, que tiene como los pómulos muy marcados. Los ojos así un poco separados, ¿no? Pero es una impresión, en fin. Sí, y lo que hemos hablado de la talla de las manos, que es efectivamente espectacular. Sí, o sea, tiene unos dedos finos, muy bien hechos. Y nos fijábamos en otras imágenes que hay por aquí y el parecido también de los dedos separados, la posición de los dedos, un poco cerrada la mano. La verdad es que es muy bonita la talla. ¿Y a ti qué te aportó restaurar una imagen como esta? Porque Hombre, en lo personal tiene que ser... Yo la verdad es que algo... dentro de la Semana Santa es la que, claro, me produce una emoción especial. O sea, si puedo venir a verla salir, para mí, bueno, yo siempre lo digo, se me cae el lagrimón. Te cae la lágrima. Porque me parece, o sea, son muchas horas con él, allí, él y yo, y realmente... A ver, creas un vínculo con la imagen, ¿no? Claro, y en este caso es una imagen tan devocional, ¿no? Sí, que y luego pues eso, especial. el que tú veas que has hecho algo, que luego todo el mundo admira, que todo el mundo ve, que la gente viene a rezarle, que la gente... y que tú has formado parte de su historia, pues al final es muy bonito. Sí, sí, muy que bonito. existe también con estos criterios que nos has contado, que son los que usar en una restauración. Con mucho cariño. En la época de San Miguel la recuerdo con mucho cariño. ¿Y cómo fue el trabajo a destajo? Porque estuviste muy poquito tiempo, ¿no? Nos has dicho. En este sí, prácticamente no llegó al mes, porque la idea era además que la imagen saliera cuanto antes y que la gente de la parroquia no echara en falta la imagen. Claro. O sea, que enseguida estuviera en su sitio original y de alguna manera estuviera también protegida para que además pues no la vieran, ¿no? Hasta que no estuviera terminado el proceso de restauración. Y me contabas antes, María, que le habías dado como un barniz mate o un acabado mate. Esto Intenté es interesante. para que fuera más real, o sea, que no quedara tanto brillo y no quedara una cosa que luego vieras un montón de reflejos cuando lo miraras, ¿no? Sino que fuera una cosa más natural a la hora de ver las carnaciones. Sí, que esto al exterior se ve mucho con las luces, los focos, cuando etcétera. iluminas, sí, se ve, si no brilla en exceso. E intento siempre que tenga un tono más natural la carnación. Me parece un acierto, así que... Pues gracias. Pues nada. Gracias. No sé si quieres comentar algo más, María, pero... No, bueno, que seguir disfrutando de la Semana sigamos Santa disfrutando mucho. y que realmente que la gente conozca el patrimonio que tenemos y que realmente Zaragoza es una ciudad con un patrimonio súper importante y a veces nosotros no lo valoramos. Así es. Que hay que conocer y hay que saber que tenemos que la Semana Santa es algo más que la Semana Santa de Madrid o de la Semana Santa de Sevilla y que la Semana Santa de Zaragoza es fantástica y hay que conocerla. Muy bien dicho. Pues nada, muchas gracias, María. A vosotros. Bueno, hasta otra. Si alguna vez has pensado en salir como hermana de mantilla en Semana Santa, atenta, porque nos vamos hasta Montal para conocer todos los detalles del taller de mantillas celebrado el pasado martes 10 de marzo. Estamos en Montal, se va a realizar un taller sobre mantillas, algo muy habitual ahora ya y sobre todo muy práctico cara a la Semana Santa. Estamos con María Jesús Bel, estamos con Santiago Spán, de la Parisien. María Jesús, experta en mantillas. Os dejo explicarnos, por favor, lo que se va a hacer en el taller. Buenas tardes. Bueno, aquí me ha embarcado mi hija a esta historia, pero voy a ser breve. Simplemente queremos potenciar lo que es la mantilla, difundir su uso, su historia. Entonces, yo, dentro de mi inexperiencia, entre comillas, que solamente es por los años acumulados que tengo, por lo que puedo hablar, dentro de esto voy a intentar hacer una exposición de lo que ha sido la mantilla española
desde sus comienzos hasta ahora. Creo que a lo mejor hay partes que todos conocéis y otros no conocerán, pero creo que se puede profundizar un poquito. Y luego, partiendo de mi experiencia personal, pues animar a que esta tradición que parte de nuestro folclore y que es tan importante, que se extienda, se difunda y sobre todo que la gente joven pues se anime. Esto lo vamos a acompañar con una serie de fotografías que irán apareciendo a medida que yo vaya haciendo la exposición. Os paso con Santi, que creo que tiene otras cosas que deciros. Bueno, sí, hola, buenas tardes. Nada, comentar que este taller de mantillas lo organiza la asociación Sagas, una asociación fundada hace 11, 12 años, ahora no estoy seguro, y que la forman empresas de Zaragoza, pequeñas empresas de segunda y tercera generación. Organizamos eventos así, pues ya emblemáticos en la ciudad, y como el pop-up en el Gran Hotel en Navidad, algún evento que hacemos aquí en Montal y bueno, y eventos así un poquito más privados y demás. Y nada, pues me parece un tema muy interesante este de las mantillas, que está muy de moda además y que viene otra vez en la actualidad. Que aparte de la exposición sobre las mantillas y de mi experiencia, lo que vamos a hacer, que es quizá la idea fundamental de este taller, es enseñar de modo práctico cómo se pone una mantilla, siguiendo todos los pasos necesarios, y que todo el mundo que acuda, todo el público, puede preguntar lo que quiera, puede ponerse una mantilla, etcétera. Bueno, ya por último, pues bueno, va a haber dos modelos y va a llevar, luego me imagino que lo veréis, por ir un poco introduciendo, va a llevar una mantilla bordada a mano y la otra llevará una mantilla de chantilly. Dos piezas así bastante buenas y bastante significativas de lo que es la Semana Santa, muy apropiadas, con su peineta y su broche. Muchas gracias, María Jesús, muchas gracias, Santiago. El éxito ha sido rotundo porque tenéis cubierto, sí. Como dirían ahora la gente joven, habéis puesto sold out. Sold out. Aforo completo. Me alegro y que vaya bien y que ustedes lo que están viendo les esté gustando. Nos reunimos hoy para hablar de uno de los aspectos quizás menos conocidos pero profundamente significativos de nuestra Semana Santa, los montajes de cultos. Esos altares efímeros que transforman nuestros templos y que durante unos días se convierten en auténticos espacios de oración, catequesis visual y expresión artística. Cuando pensamos en la Semana Santa de Zaragoza, inevitablemente nos viene a la mente el sonido profundo de los tambores, las largas filas de cofrades o la emoción de las procesiones recorriendo las calles de la ciudad. Sin embargo, antes de que todo eso ocurra, hay una vida intensa dentro de las iglesias. Los cultos previos a la Semana Santa adquieren un protagonismo especial. Triduos, quinarios, septenarios nos preparan espiritualmente, pero también nos ofrecen un patrimonio efímero donde confluyen devoción, arte, liturgia y tradición. Detrás de cada montaje hay muchas horas de trabajo silencioso. Priostes, cofrades, voluntarios que cuidan cada detalle, la disposición de las imágenes, la iluminación, la candelería, las telas, las flores, los elementos simbólicos, para crear entre todo un espacio que invite al recogimiento y a la contemplación. Hoy queremos reflexionar precisamente sobre esto, en cómo se conciben estos montajes, qué evolución han tenido en los últimos años, qué papel juega la tradición frente a la creatividad, o cómo contribuyen a enriquecer el patrimonio cultural y espiritual de nuestras cofradías. Será una oportunidad para mirar la Semana Santa desde dentro. Hoy nos acompañan Fernando de Lanzagorta. Fernando, ¿qué tal la Cuaresma? Pues bien, la vamos llevando a las espaldas, pero bien, muy bien. Siempre la coges con ganas, reencuentro con amigos, con hermanos y bueno, estupendo, que siga hacia adelante y a ver a dónde nos conduce. Será para bien, seguro. Está también con nosotros Fernando Villalba. También, ¿qué tal la Cuaresma? Buenas tardes. Pues complicada. La Cuaresma es el periodo, lógicamente, de mayor dedicación y esfuerzo y trabajo, ¿no? Y también procurando, como se dijo en algún momento, procurando que sea lo más fructífera y santa posible. Y también nuestros contertulios habituales, Javi Las Heras. Buenas tardes. Javi, ¿qué tal? Te vi el otro día ahí en
controlando lo que te tocara controlar del Vía Crucis yo estaba allí como uno más. de coordinadora. La verdad es que fue un acto muy, muy bonito y hubo recogimiento, que es lo que tiene que transmitir un Vía Crucis de esas características. La verdad es que muy bien, yo salí muy contento y muy convencido, y lo que te digo, hubo recogimiento. La experiencia de salir por calles, ¿buena? Muy buena, y ese entorno. Sí, ese escenario... Ese escenario es que invita, sí. es que la Catedral de la Escenario Ciudad muy es rico. portentosa por naturaleza, entonces tú imagínate rezar alrededor de ella, incluso pasando por el Arco del Deán, que es una cosa también... Sí, lo hemos estado viendo. En el programa lo hemos estado viendo antes el reportaje y las imágenes preciosas. Un 10. Y también está de tertuliano Luis Cáncer, como todos los días. ¿Qué tal, Juan ¿Qué Luis? tal los ensayos de tambores y el costal? Pues bien, yo ahora en ese aspecto estoy más tranquilito. Como los ensayos de tambores hago los que trajer, en costal son los que ahora más me atacan, sobre todo por el tema de que estoy cada vez más convencido por el ambiente que encuentro y demás. Pero vamos, muy bien, tambores muy bien, costales muy bien, Vía Crucis extraordinario, y hoy especialmente contento porque comparto mesa con dos buenos amigos, los dos Fernandos, y me alegro mucho, aparte de ti, Javi, no tengas célicos, pero estoy muy contento de compartir la mesa hoy con dos buenos amigos. Pues yo estoy contento de tenerlos a los cuatro, ¿qué quieres que te diga? Y dos buenas cabezas, de por eso, lo por suyo, eso. líderes en el sector, que se dice a las cosas modernas. Sí, señor. Antes de empezar, queremos dar las gracias porque nuestro amigo Miguel Ángel Almau, el hombre del tambor, nos ha regalado para nuestra estantería aquí unas baquetas del hombre del tambor firmadas para que las tengamos. Agradecemos estos detallicos. Ya Columnita nos regaló su taza y poco a poco iremos llenando nuestro stand. Animamos a quien quiera la gente a que nos traiga lo que le apetezca. Estantería abierta. Sí. Ahí estamos. Y bueno, vamos a empezar ya. Fernando, si te parece, empiezo contigo. ¿Cómo se conciben estos montajes de los cultos? Pues los montajes generalmente suelen venir acompañados de un momento, sobre todo primero entre dos personas, el buscar qué es lo que quieres expresar, en qué momento se hace, el sitio, pero primero eso, fraguar la idea primigenia y luego ya darlo a entender a tu hermano mayor y después a tu equipo de priostía, que eso es no sé, generalmente lo que se suele hacer. ¿Hay que pasarlo también por junta o con eso? Sí, a veces sí, yo creo que es interesante porque si la alabanza es buena es para todos y si te estrellas pues también para todos. La cosa es compartir, estás en un entorno, esto no es una profesión, esto es una cosa que haces desde el corazón más que desde la cabeza. Entonces se trata de compartir, si no, yo pienso que ninguno de los que estamos aquí estaríamos en una hermandad, ¿no? Habíamos montado una empresa de montajes, ¿no? Más que el compartir en una hermandad. Y hubiera sido sobre sueldo por lo menos. Sí, porque estas cosas siempre te suelen costar. Pero Sudor y... Pero sería diferente. Si fuera el tema la través de empresa, es diferente. Las cosas que se hacen desde dentro y desde el corazón, yo creo que salen mejor. Se nota, también se siente. Por eso. Fernando. Con un altar de cultos se puede expresar mucho, tanto desde la sencillez como de la grandiosidad. Se expresa mucho. Poco cogiendo el hilo de mi tocayo, lo correcto, lo adecuado sería por parte del responsable presentar un proyecto de lo que quiere hacer a la Junta de Gobierno y por supuesto aprobarlo y demás. Pero también es importante saber, digamos, los elementos que tienes para no pasarte ni quedarte corto, que también tiene lo suyo. Y ahora voy a incidir en dos cosas. Me has dejado dos preguntas muy fáciles. Una, dejarte también aconsejar por quien, o sea, la Junta, dejarse aconsejar también por la persona que lo va a realizar o que lleva la idea de lo que se va a realizar. Sí, en principio es el responsable del asunto. Otra cosa es que evidentemente en la elaboración, en el desarrollo, de que vas pensando en él, no es cuestión de decir esto es lo que presento y esto es lo que hay que hacer. Bueno, hay que aceptar también comentarios que siempre te pueden hacer ver lo que tú
no está viendo. Eso no es ningún problema, vamos, para nada. Y Fernando, la siguiente pregunta te la voy a hacer a ti. Has estado hablando antes, muy bien, de que se lo presentan a las juntas y que hablamos de todo, por lo menos lo que se hacía muchas veces antes, que alguna vez se sigue haciendo, que esto lo decide el hermano mayor o el hermano de culto o el hermano encargado que está con la persona que lleva que monta el culto, y los demás se lo encuentran. Bueno, yo creo que también es una forma de entender cada cofradía, cada hermandad. Nosotros compartimos espacio y muchas veces ideas, y trabajamos de una manera, como puede ser en San Valero, a trabajar en el convento de las Mónicas. No tiene muchas veces la primera forma es a lo que se va, pues para rendir culto a Señora o a su madre, ¿no? Pero es diferentes maneras de expresarte. La humildad tiene una manera de ser, un acento, y Delicias tiene otra forma. Sabes lo que tienes que hacer, hasta dónde tienes que llegar en un sitio y en el otro también. No tiene ninguna, no sé, partiendo de esa base, no puedes trabajar, cada hermandad tiene su idiosincrasia, como la gente del Perpetuo Socorro trabajan de una manera, y no sé, cosas que hemos hecho también en el barrio Oliver, se han hecho, como decía Fernando, contar siempre con lo que tienes. Siempre puedes llamar a mí no me importa tampoco pedir cosas a los demás, hay gente que le da como sarpullido. Volvemos a lo de hermandad, si nos podemos ayudar unos a otros. Yo que sé, sí, partimos que miramos siempre hacia el sur, porque aquí otra cosa, yo no he tenido yo no lo he mamado, por ejemplo, en el silencio desde pequeño. Fernando sí que ha tenido suerte de conocer, pero aquí has tenido que aprender un poco sobre la marcha. Y bueno, pues si Macarena pide presta un manto para unos cultos a otra hermandad, ¿por qué no vas a pedir aquí unas jarras o no sé? Yo te quiero decir que... También ha sido esto de los altares, los tribos, inarios y demás, y también ha sido una cosa moderna de la Semana Santa de Zaragoza. Sí, por eso te digo que me tengo que aprender mucho sobre la marcha. Y en parte vino por el aire andaluz que nos envolvió a todos. Sí, no existirían. Bueno, pero... creo que el trigo de Jesús Nazareno creo que sí, que lleva bastantes años, y bastantes. Pero sí también que aquí yo quiero poner un poco el foco, porque hay un pequeño problema, aparte de que tú pones la imagen, que no deja de ser una parte de la evangelización de la cofradía, al culto o al público, para que los hermanos se acerquen y la vean a ella, a la imagen, ya sea tanto de Cristo como de Virgen, porque normalmente están en el paso y no se ven. Es un momento, puede ser un momento de oración íntimo, incluso de tocarla si se puede, o si te dejan, o besamanos, que de momento no, muchas veces no está, porque muchas imágenes no están al culto, o por lo que quieres, motivo que sea, no están. Entonces para muchas cofradías es un problema. Otras no, tienen esa alegría, esa felicidad, ese orgullo de decir, yo puedo coger la imagen, la puedo bajar aquí, te la puedo acercar. La presentación de la imagen, bueno, pues vosotros sois un poco más entendidos. Yo creo que mientras esté la imagen y un hermano pueda verla a los ojos o tocarla, ya lo demás, bienvenido sea, y hay que trabajarlo y hace lo que dices tu hermandad. Pero la imagen como sí tiene todo el poder y todo el valor de estos montajes. O sea, pero fíjate que a lo mejor estás, lo que decías, ¿no? Que tienes a tu imagen a metro y medio de altura, ¿no? Que relativamente está muy cerca, que no es como otras en Zaragoza, las imágenes no están muy arriba en ningún altar de cultos de las hermandades. Pero aunque sea el bajarla al pie, ya ganas mucho, ya evangelizas mucho, ya ves tu imagen, que la ves de tú a tú. Y eso, quieras o no, pues es lo primero, un acicate para que bajen los hermanos, que en muchas hermandades no te ves durante todo el año, ¿vale? Y aun haciendo ese esfuerzo, cuesta que bajen. Y eso yo desde aquí es muy lamentable, gente que tenía que venir a sus cultos de sus imágenes, porque es el centro de una hermandad. Su imagen es el centro. Lo que tú bien dices, lo demás sobra. Pero muchas cofradías se encuentran con la problemática de que las imágenes no son suyas. Están cedidas de manera usufructuaria por la Hermandad de la Sangre de Cristo y les da miedo, y les da reparo, y les da cosa tocarla, manipularla, bajarla. Pero yo creo, Javier, que es porque no tenemos cultura de... Pero ese miedo hay que empezar a perderlo y a quitárselo, que para eso están los seguros y los restauradores, que no pasa nada. Y tienen que comer. Que pero... es que el valor que le da a una imagen, el que sus hermanos le puedan hacer un besamanos, o es que vamos, es impresionante. Eso es una realidad. Es que es impresionante. Se sigue teniendo miedo
a que se pueda hacer un besamanos o un besapiés a las figuras, no, que se va a estropear. Bájala del paso, bájala de la carroza y ponla en el suelo, en el altar. Pero y yo que la vean pienso los a lo mejor hermanos. y diréis, bueno, este hombre se está pasando, pero por ejemplo, la imagen señera y central es la Virgen del Pilar de aquí de Aragón, lo que hemos vivido, lo que hemos tocado, y siempre la vemos detrás de una valla, ¿vale? Tienes la suerte cuando eres pequeño, ya no vuelves a tener conciencia de que has estado allí, si no llegas a ser rey de España o alcaldesa, ¿vale? Entonces, no puedes acceder a ello, y eso es lo que hemos vivido todos. Sí. Entonces, eso trasladado a las hermandades es lo que se suele hacer, ¿vale? Como hablamos antes a micrófono apagado, pues pocos besamanos o figuras que no hace falta ser, puedes buscar otras figuras, otra manera de acercar la imagen, pero es eso. O sea, quitado la sangre de Cristo en algunos abajamientos y cosas que estamos hablando antes y poco más, es que no había otra cosa. Fernando, ¿mucha diferencia con Andalucía? Bueno, ya es que Como un poco más experto. Yo no veo que haya que tener ninguna referencia. No, ya no por referencia, sino, quiero decir... Yo lo que quería apuntar es que creo que estamos todos en que el fin de una cofradía o hermandad es el culto. Ese es el fin. Luego los medios son los que son. Que ayudan. Claro, pero el fin es el culto, aunque hoy en día el concepto de culto, no sé, en general, lo tenemos muy dejado bastante en un cajoncito, diluido, y la realidad nos la demuestra la cantidad de personas que acuden a los cultos de su hermandad. En todos los No hay sitios, cultura. al menos en los que yo conozco. No hay cultura. En los que yo conozco. Dijéramos. No, el culto ha ido, digamos, perdiendo atractivo, aun siendo el fin de la hermandad. Pero bueno, y el no tener las imágenes, digamos, en la iglesia, a la vista de los fieles y demás, creo que es un motivo para hacer triduos, quinarios o lo que sea necesario. Precisamente porque no puedo tenerla al culto diario, el culto, el triduo, el quinario, es una razón de peso para mí para incluso llamarlo la a cabo. misa de hermandad, con la Bueno, imposición sí, de hábitos la o misa de de hermandad, medallas sí, o sí. juras de reglas, como cada uno, cada cofradía o hermandad estipule, es acercar la imagen y ver la imagen y no sé, es que es... Lo que es evidente es que estoy un poco de acuerdo en esta última parte de la tertulia que estamos hablando y lo hemos comentado en muchos círculos. Sí que es verdad que Zaragoza tiene esa pequeña o gran falta de espiritualidad, probablemente marcada por la falta de imágenes que tenemos al culto real. Y eso es que, en el fondo, si fijas, es todo como un silogismo. Esa falta de imágenes que tenemos al culto hace que los propios hermanos de las cofradías no tengan esa vinculación con esa imagen para que vayan. Y cuando la tienen, no le dan esa importancia que tiene que tener el culto. Entonces, al final, lo digo, es como un silogismo, una cosa nos lleva a la otra. De ahí la importancia que hay que darle, yo creo, a lo que siempre he hablado, ese pequeño paso que nos falta en Zaragoza, aparte de instrumentos y historias, que es, por lo que ha empezado un poco la conversación, que el culto, las imágenes en esa son lo importante, son el centro. Mira, con Y la además, pandemia- además, si te das un poco, dices, vas mirando, por ejemplo, de 0 a 100, la importancia que tiene el titular en diferentes hermandades, y no te encuentras un 80, un 90, ¿no? Sino que hay veces que encuentras un 40, un 60, un 100. O sea, ves que no sigue una línea la importancia del titular, creo. No, primero, exactamente, eso está clarísimo. Entonces, claro, eso luego llegar a trasladarlo a un culto tiene que ser muy difícil. Es muy complicado. Pero Pero fíjate que el año de la pandemia, que parecía que iba a ser un antes y un después, que todas las cofradías hermandades intentaron mostrar sus Cristos, sus vírgenes a sus hermanos de una manera u otra, en exposiciones, dije, oye, mira, pues aquí a lo mejor va a haber gente valiente, va a haber gente, como dijo Juan Pablo II, no tengáis miedo en mostrar lo que sois y lo que somos, pues oye, pues vamos a bajar la imagen de la carroza y este día la vamos a poner ahí. Que sí, que conlleva unos movimientos, unos riesgos, estamos de acuerdo, pero también conlleva un hermanamiento, un trabajo y una puesta en escena, entre comillas, Javi, de lo que es la manifestación. Perdona, antes estabais comentando de que las imágenes no están al culto. Claro. Luego tenemos el segundo problema, que es que las iglesias no están abiertas. Bueno, pero eso es otro... Sí, no, pero va todo en relación.
Sí, pero bueno, tú el día para que haces- tú tengas devoción por una Bien, imagen, tendrás que sí. poder Pero tú el día que haces la misa rezarla, hermandad no de solo el cofradía- martes de 8 a 9. Pero, pero, el día que Javier, haces la misa la hermandad verdad de tu que cofradía, tiene- tú tienes la iglesia piso abierta, otra ¿no? vez, pero El día tiene que haces la razón. misa de hermandad de tu cofradía o la Pero- imposición de pero- medallas o hábitos, tú la tienes ese día abierta Pero para yo ti. no quiero una... Y tú ese día puedes poner ahí ¿Tú tu quieres titular o a tus ti te va- titulares. ¿A ti te vale poner tus titulares en una misa al año? No vale, pero si no puedo ponerlas de otra manera, las tendré que acercar por de alguna eso, forma. no, A los cofrades las tendrán que ver cara a cara. Hay misas mensuales, ¿no? Y cofradías Claro. que tienen Sí, misa hay, mensual y hay demás. cofradías que van, Sí, van mejorando y cofradías que tienen su imagen al culto todos los días. Sí, va Sí, pero otras no, concatenado. otras no. Va otras- concatenado una cosa con la otra. Sí, yo vuelvo a insistir en que en lo que yo conozco, no solamente de aquí de Zaragoza, sino de por allí abajo, que se está perdiendo la asistencia y allí están las imágenes todo el año, suelen estar todo el año. Y a lo que es a los cultos internos de las hermandades, cada vez hay menor asistencia. Hay excepciones, pero por lo general, que no es cuestión de, creo yo, de que es ideal que estén al culto, por supuesto que es lo que debiera ser, pero quizá nos faltaría algo de formación en cuanto a la importancia del culto, porque el culto lo que te lleva, digamos, entiendo, a la meditación personal y también, digamos, a confraternizar con los hermanos que no a todos conoces razonablemente, pero que en esos días tienes oportunidad de coincidir con ellos. Si es que es una motivación, tanto espiritual Sí, como de hermanamiento. Y además eso, incidir en que antiguamente los cultos internos eran cultos internos en los que muchas veces no se ejercía la Eucaristía, sino que era la contemplación de ese montaje, para que tú... Es que claro, esto nos viene de la idea del barroco. El barroco, gracias a Dios, se inventó para todas estas cosas, ¿no? ¿Vale? Entonces, yo estoy súper en contra del naturalismo en las hermandades, en la Semana Santa y tal. Y claro, una de esas cosas era esto, o sea, que no había una necesidad de tener a una persona que te dijera, ¿vale? Sino que te invitaban a la contemplación de eso, sin que hubiera en ese momento ninguna Eucaristía, sino que todo lo que ocurría en ese quinario, en ese momento en la hermandad, era realmente interno. No había... Vinieron en los años 40-50 que se añadieron las Eucaristías a los cultos, pero estuvieron durante muchísimos siglos que eso no existía. Un oratorio privado entre la Sí. imagen y el fiel, cofrade. Y el devoto, o el cofrade. De todas maneras, con lo que estamos hablando, y ciertamente es verdad, y con lo que nos comenta Fernando, de que a pesar de todo también es muy difícil que la gente acuda a esos cultos, vuelvo a lo mismo, a veces por formación. Sí. Yo por eso, cuando a veces ves estos montajes que se hacen para tridos, para quinarios, estos altares de Cuaresma, además, yo creo que es importante, por una cosa que ya dije la otra vez, vamos a hablar alguna vez, y la otra vez salió también en la tertulia, que es la teatralización. A la gente joven a veces es más fácil formarla por este tipo de vías y aprovechar este tipo de vías para ejercer esa formación y que la gente pueda venir. ¿Por qué? Primero, porque aprenden más. Segundo, porque están cerca de la imagen. Tercero, porque están con hermanos, aunque no monten, pero están. Y a veces esa formación, que vuelvo a decir lo mismo, que no hay que darla a veces en charlas largas de 2 horas en un teatro ni en una sala, sino que esa formación más interna, más personal, hace que le hagas querer. Yo cuando tú... ¿Cómo vas a querer a una imagen? ¿Cómo vas a tener ese pinchazo que te da la imagen? Si tienes al prójimo. Sí, claro. Entonces yo creo que, por eso digo que es todo en el fondo un silogismo. Una cosa nos lleva siempre a la otra. Se pierden los cultos, porque al final también la gente joven a veces se despega un poco, pues igual habría que atraerla. Estamos hablando ahora, por ejemplo, de Zaragoza, en Zaragoza, donde es verdad que no hay una tradición, ciertamente, de que, a excepción de hermandades y cofradías muy determinadas, o algunas por historia, como podéis ver. Suelen ser las que tienen sus imágenes a culto. Sí. Pero vuelvo a lo mismo, creo que son importantes por eso mismo, porque sirven también como formación, para que las conozcan, para que se conozcan. Es que yo creo que la parte humana es muy importante también en estas cosas. Y para ayudarse a todos a contemplar, a orar, a estar con. Y eso es importante, porque eso yo creo que abre otros mundos, como habéis dicho antes, de hermanamiento. Sí.
¿no? Y de amor a la conocimiento. cofradía, porque tú estás viendo, a lo mejor estás viendo a gente mayor, entre comillas, ¿vale? Y la estás viendo con qué amor, con qué cariño, con qué ilusión está ahí, está trabajando, y como simplemente la ves como reza, antes de hacer nada. Claro. Y tú como cofrade y como hermano estás viendo eso, te tiene que empapar en algún momento, antes o después. Y eso te invita a ser más cofrade todavía. Formación directa. A tener sí, formación discreta. Formación discreta y directa. Sí, y directa. Hace ya bastantes años tuve ocasión de asistir a una charla del por aquel entonces obispo de Jerez, Monseñor Bellido, y este hombre nos dijo una frase, dice, es que es muy simple, pero que es cierta. Y este hombre nos dijo que lo que llega al corazón antes pasa por la vista. Claro, si yo no tengo oportunidad de... Por la vista y por la belleza. De contemplar... Hombre, cuando tú ves ya ves algo bonito, cuando ves algo feo no miras. Si no tengo oportunidad de contemplar a las imágenes titulares de mi hermandad, no voy a decir que no vaya a tenerles o que no me promuevan la meditación, ¿vale? Pero no es lo mismo poder estar junto a ellas cuando yo pueda y quiera a no poder hacerlo, porque lo que llega al corazón antes pasa por la vista. Total, y fíjate, lo hemos hablado antes, creo que ha sido tú, Fernando, del hecho que tenemos tan particular en Zaragoza, de la gran devoción que tenemos, que es la Virgen del Pilar Mariana. La tenemos expuesta todo el año. Pasa un día, el día que pasó cualquier persona y me diga, no hay nadie en la capilla, mentirá como un bellaco, porque siempre hay gente, porque tenemos interiorizada esa cultura de que es nuestra imagen, es la que tenemos aquí. Pues si trasladas eso a un menor nivel, evidentemente, a tus imágenes, a tu Señor o a tu Virgen, es cuando realmente con el tiempo, esto no son labores que se hacen de hoy para mañana, es cuando con el tiempo formarás ese vínculo, que no es imposible. Es decir, no entendamos, perdona Juanes, no es que la gente no esté desprendida del culto, no, es que yo creo que igual hay que encontrar el kit para que puedan volver a él. Y yo creo que por eso mismo este tipo de actividades internas, que ya no son internas porque podemos ir todos. Yo puedo ir al Tríodo de Nazarenos, o puedo ir al Quinario del Cristo de la Humildad, o puedo, yo decir... O al Tríodo del Amor Fraterno, que montan el... que va a ser además... A no ser muy críticos. Al revés. Y lo que pasa es que en esta ciudad... Que no estamos criticando. No, si yo ojalá no diéramos abasto a tríodos, quinarios y todo, y pudieran sus hermanos ver las imágenes. Lo que pasa es que estamos valorando una cosa con otra que es muy difícil en esta ciudad. En esta ciudad de la Virgen del Pilar es todo el mundo. Y nadie entiende que no lo seas encima. Puedo poner hasta el ejemplo de mi suegro, que lo estaba mirando ahí, que decía, yo no soy muy religioso. Yo no soy clarísimo. Mi suegro no era religioso, pero es un Virgen de Pilar que no se va a tocar a nadie. Lo dicho, claro. Bueno, entonces comparar eso con cualquier imagen, creo yo, aquí es difícil. No quería comparar, lo que quería era, aprovechando que tenemos eso, el menor nivel, vamos a intentar hacer esa formación, igual primero los que ya tenemos más años, para hacerlo así. Y si para eso es necesario una teatralidad, una belleza, que has dicho tú, que te atraiga visualmente, como ha dicho también, todo eso ayuda. Evidentemente, no vamos a llegar, pero hombre, como no se llega a las devociones que por las grandes vírgenes y santos que hay en España, eso es evidente, claro. Pero es que tienes que, a la hora de hacer un montaje, o sea, como decía Javier antes, o sea, o lo puedes hacer con la sencillez de una imagen, una luz bien enfocada, una flor bien puesta y chispún, y un telón detrás, al montaje que ya vamos realizando otras hermandades, que confluyen todo, en música, como decía el otro día Don de las Flores, estamos en una escenografía tan grandiosa como la ópera. Entonces, ahí confluye todo, lo visual, el aroma, el sonido, todo. ¿Vale? La estética, entonces, el tacto. Bueno, eso es lo que me ha sorprendido de Fernando, cuando ha empezado diciendo que además el kit de la cuestión para que también funcione el punto medio. Sí. Ni mucho. Es muy complicado, ¿eh? Muy poco. Y muy eso, complicado. yo que soy, o sea, que no sé nada, soy un profano en esto total y absolutamente, me dejan de ojo. Y ojo, que las puestas en escena, bueno... Os voy a tener que interrumpir a todos, os voy a dar... os voy a dar un minuto a cada uno, porque ya... ¿Se nos ha ido ya el tiempo? Sí, nos hemos ido ya. O sea que...
Un minuto. Que también forman parte de la historia de la cofradía porque se puede mostrar patrimonio que no se procesiona o que no se ve actualmente. O prestado, pero que también ayuda a ver el trasfondo de la cofradía. A lo mejor una cruz de memoria que no sale por el motivo que sea, pero la tienes puesta allí en el triduo quinario como los septenario X o en la misa de hermandad, que es muy importante también. Pues mostrar ahí, y yo animo a las cofradías que sean valientes y que lo hagan y que lo intenten, y aunque sea, por ejemplo, solo el día de la misa de hermandad, que tengan ahí a sus titulares frente a sus hermanos, de la manera que lo quieran poner en escena. Aquí hay 2 profesionales o 3 o los que sean que les ayudarán o lo que haga falta, y si no, pues de una manera sobria y sencilla, que tampoco hace falta más alarde cuando lo importante es la imagen y poderla ver cara a cara. Eso es muy importante. Luis, tu minuto 45 segundos. Pues no, minuto 45, prefiero que le tengan más ellos. Yo sigo pensando que en la Semana Santa que tenemos está en plena progresión desde el principio, es muy miscelánea y aprendemos de todos los sitios y de todas las tradiciones. Y yo creo que esto es algo que es importante para el futuro de nuestra Semana Santa, de nuestras cofradías y de los propios cofrades. El hacer entender que no solo la calle es importante, sino que lo importante a veces lo tenemos dentro, que no solo es nuestro, porque es adentro, nuestro y de todos los que amamos la Semana Santa, de todos los que somos católicos cristianos, y que tenemos que potenciarlo. Lo importante es el Señor, la Señora y el culto hacia ellos. Fernando. Pues nada, volver un poco como lo que ha dicho Javi. Bueno, primero muchas gracias, súper contento y de estar rodeado de mis sobrinos y etcétera, etcétera. Y después, bueno, pues que Zaragoza sufrió un siglo XIX nefasto y que nos hemos inventado una ciudad en la que nos hemos inventado unas fiestas del Pilar, una ofrenda de flores completamente importada. Se meten porque tenemos tendencias a lo andaluz, o sea, aprovechemos a que todo esto está en auge, que llevamos 50 años inventándonos el entorno de la ciudad, a intentar hacer cosas chulas y cosas buenas. Y que lo que decía Javier, por favor, si tienen que hacer un montaje, lo hagan vamos levantando la cara, es lo único que se puede hacer. Si tú te quedas en casa encerrado y no haces nada, pues no, demuestra que tienes unos titulares chulos, que es la insignia de la hermandad y darles un culto que se lo merece. Y ya está. Muchas gracias. Nada más. Fernando. Bueno, hablando estrictamente respecto a lo que es el montaje del culto, o sea, del dosel, de la candelería, de la flor y demás, para mí es muy importante que se tenga o se disponga de lo que se disponga, quedar satisfecho, porque la dignidad no te la da el tener muchos elementos que exponer. La dignidad te la da el decir... El trabajo chulo. El trabajo que se ha hecho con lo que se tiene y con eso es suficiente. Pues muchas gracias a todos. A vosotros. A vosotros esta tertulia. Esperemos haber aportado un granito de arena, que se haya abierto. Se nos ha quedado corta. Que se haya abierto un poquito más el tema de cultos en Zaragoza, y les esperamos en el próximo programa. Y hasta aquí nuestro programa de hoy. Gracias a todos los que estáis al otro lado de la pantalla, acompañándonos en cada emisión, compartiendo con nosotros esta pasión que va mucho más allá de unos días señalados. Gracias por sentir, por vivir y por mantener viva la Semana Santa durante todo el año, porque sois vosotros, los cofrades y amantes de nuestra tradición, quienes hacéis que nunca deje de latir. Nos despedimos con el corazón lleno y con la certeza de que volveremos a encontrarnos muy pronto, porque esto es y seguirá siendo Conexión Cofrade, la conexión que une Zaragoza.